Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias que están todos los que veo aquí en la pantalla. Merendando veo por el horario, algunos ya están con sus mates, que yo ya me los tomé porque si no quedaba un poco mal hablar y tomar mate a la vez. Bueno, mucho gusto en conocerlos a algunos, a otros algunos nombres me suenan, así es que si no nos vimos personalmente, encantada de conocerlos a todos. Bueno, hoy el tema que vamos a conversar mientras ustedes meriendan y vamos reflexionando un poquito, vamos a hablar de las cuestiones probatorias. Las cuestiones probatorias, vieron que nuestro código procesal neuquino, que es un código de los antiguos, ¿no es cierto? Es un código de los que no tienen la forma de tratar los temas de los códigos procesales más modernos, tiene como dos grandes temas, digamos. Uno, los medios probatorios que acepta que ocurran, que se produzcan dentro de un proceso judicial, y lo otro, la oportunidad en la que tiene que ocurrir el ofrecimiento de la prueba. Después hay algunas descripciones de cada medio probatorio, pero nosotros aquí no vamos a repetir eso que está vinculado con los conocimientos, bueno, de la carrera de grado, sino que vamos a ver algunas cuestiones un poco más prácticas de qué es lo que significa la cuestión probatoria cuando uno está litigando. El tema de prueba es uno de los más sencillos de estudiar cuando uno estudia en la facultad, ¿no es cierto? Pero es uno de los más complejos a la hora del litigio, si es que uno, bueno, si ustedes están trabajando como abogados que litigan. ¿Por qué es uno de los temas más complejos? Porque hay una cuestión que no está resuelta en los programas de estudio de las universidades, a mi criterio, por supuesto, y es que no se enseña cómo se piensa la estrategia de un litigio. Cuando uno tiene un juicio, cuando uno reclama por una persona, por nuestro cliente o por uno mismo, hay una estrategia que es propia del litigio judicial y ahí va inserta la cuestión probatoria. Todos los juicios, cuando terminan, que terminan en general, bueno, por una sentencia del juez o por un acuerdo de las partes o de esas formas que le dice anómalas en código, ¿no es cierto? Cuando termina el juicio, probablemente a alguien le fue reconocido el derecho y a alguien no. Y siempre eso se define por una cuestión de valoración de la prueba, salvo que haya un acuerdo de parte, ¿no? Que es la autocomposición del conflicto. Entonces, cuando termina el litigio y alguien ganó y alguien perdió en términos procesales, que habla de vencido, ¿no? No habla de que se le reconoció el derecho o no, habla alguien gana, alguien pierde, en esos términos, ¿no? Pero bueno, son las normas que tiene actualmente nuestra provincia. Finalmente, ahí podemos apreciar qué pasó con la cuestión probatoria. El juicio lo gana quien, además de, bueno, de tener un derecho, más vale, persuade al juez. Uno tiene que persuadir que nuestro cliente o nosotros mismos, si estamos litigando en causa propia, tenemos razón y debe de reconocérsenos el derecho que estamos reclamando. Entonces, por eso me parece importante que lo reflexionemos desde ese punto de vista, que siempre a mí me parece que es el más difícil de aprender, que uno lo aprende finalmente con la experiencia, que nunca ocurre en un día, ¿no es cierto? Es los errores, va más o menos. Bueno, solamente para repasar esta cuestión, vamos a ver que en el código nuestro tenemos como formas, digamos, como medio probatorio, lo que es la declaración de la parte, que se llama confesional, la declaración de terceros, que es la testimonial, los informes de oficinas públicas o privadas, que es lo que le llamamos informativa, la prueba documental, la prueba instrumental, los peritajes técnicos y el reconocimiento judicial. Esos son los distintos medios probatorios que tiene nuestro código. Y después se establece la oportunidad. El código nuestro, afín a la época en la que fue sancionado, tiene una forma un poco curiosa, digamos, de resolver cuándo se ofrecen las pruebas. Para nuestro código, en el proceso ordinario, las pruebas se ofrecen después que se cerró la discusión. Procesalmente, la traba de la litis es cuando nosotros no discutimos más los hechos. Alguien planteó hechos fundantes de lo que quiere, que es la demanda, el otro se defendió, también describió hechos, alegó hechos extintivos de esa obligación que se le reclama,
Y con eso, cuando terminaron de intervenir todos los que debían intervenir, se cerró esa discusión. Eso que se llama traba de la litis genera un momento procesal que es el de la apertura a prueba, y en el proceso ordinario de nuestro código se genera el momento a partir del cual se pueden ofrecer las pruebas, porque son los primeros 10 días, ¿no?, desde la apertura a prueba. Si ustedes miran el código nuestro, el legislador pensó, bueno, con alguna arbitrariedad, porque todas las normas tienen alguna arbitrariedad, no porque no como juicio de valor, bueno, porque uno elige algo, digamos, finalmente. Eligió que, o supuso, que las cuestiones complejas iban a ser resueltas en el proceso ordinario. Y supuso que las cuestiones menos complejas iban a ser resueltas en el proceso sumario, y que las cuestiones urgentes iban a ser resueltas en el sumarísimo. Sin embargo, la forma adecuada del ofrecimiento de la prueba, a mi parecer, es la del ordinario. Pero si ustedes ven la materia que tramita por ordinario, no necesariamente responde a la complejidad. De hecho, nosotros actualmente, cuando uno habla de las reformas procesales en Neuquén, por ejemplo, hay, ¿no?, un momento en que uno dice, bueno, las cuestiones de menor complejidad, no sé, hay distintas opciones. Tendría que ir a juzgado de menor cuantía, juzgado de paz, ¿no? Uno escucha eso. ¿Qué es la menor cuantía? La plata que se reclama, pero de ahí no deriva necesariamente la menor complejidad. La complejidad no está dada por cuánto yo reclamo, por ejemplo, en un cobro dinerario. Sin embargo, para nuestro código procesal, la cuantía de un cobro de pesos, por ejemplo, determina que tramite por un juicio sumario o por un juicio ordinario, ¿no es cierto? Bueno, ¿esto qué significa? Que el legislador pensó que las cuestiones más trascendentes, vamos a ponerles como nombre, no complejas, tramiten por el juicio ordinario. Entonces ahí las pruebas se ofrecen, salvo la documental, que debí traerla con la demanda, con la contestación. Entonces ahí las pruebas, el resto de las pruebas se ofrecen dentro de esos primeros días. Pero en el resto de los procesos, con la demanda y con la contestación. Eso es lo que dice nuestro código. Vamos a avanzar un poquito más conversando sobre esto y vamos a ver que esto genera un problema anómalo, a mi criterio, y es que después es muy difícil desandar el camino que elegimos, ¿no es cierto? Cuesta a veces después ver que en la discusión, que quedó cerrada a la traba de la litis, como decíamos recién, hay pruebas que realmente no las necesitamos, pero no siempre es fácil volver para atrás y desandarlo porque lo pensamos con otra cabeza. No lo pensamos como lo pensaríamos en el ordinario, decir, bueno, ahora, ¿qué discutimos finalmente? Yo reclamé esto y el otro dijo esto. Bueno, ¿cuál es la discusión real? ¿Qué es lo que quedó a resolver que tenga trascendencia jurídica, ¿no es cierto? Ese razonamiento no lo podemos hacer en el sumario, porque ya ofrecimos todo. Y entonces a veces es muy difícil desandar ese camino, con algunas consecuencias que las vamos a ver ahora en un ratito. Bueno, en realidad la primera consecuencia la podemos adelantar y la suponemos que es el tiempo, ¿no es cierto? Todo el tiempo y el gasto que generamos, tras que en la justicia nosotros no tenemos tiempos humanos, ¿no? Es decir, para que un juicio normal, vamos a decir rápido, vamos a decir, transite todas las instancias en 2-3 años, significa que uno debería vivir como 130 años, ¿no es cierto? Digo yo, no son tiempos, uno está acostumbrado a eso, pero no está bien. Digamos, no es lo normal, uno no puede estar 2 años para resolver un tema que a lo mejor no deja dormir a la persona, ¿no es cierto? Le ocupa su vida, ¿no es cierto? No es muy lógico que eso pase. Pero cuando uno elige discutir un caso sosteniendo prueba que tal vez no sea necesaria el caso, bueno, elegimos la vía larga, digamos, ¿no? Bueno, fundado en un montón de cosas que tienen que ver con unas cuestiones vinculadas al ejercicio de la profesión, que después las vamos a ir conversando. Yo hablo un poco rápido, cuando quiera que baja, Karina, que la veo ahí al lado mío, te desmuteas y me decís. Si no hablo rápido, a veces se me puede perder ahí el hilo. Bueno, entonces, yo quiero compartirles una pantalla porque yo me hice un apunte para mí no ir por las ramas, que también puede pasar que me vaya por las ramas, pero quiero orientarlos a ustedes en cómo yo pensé en que conversemos este tema de la prueba. Les voy a compartir una pantalla acá. Ahí estamos. ¿Ustedes lo ven bien entonces? Me dicen que sí. Perfecto. Nosotros vamos a hablar de 3 temas. ¿Qué se debe probar en un juicio? ¿Quién debe probar? ¿Y cómo se debe probar? ¿De acuerdo?
Esos son los temas que yo creo que deberíamos de repensar, ¿no es cierto?, para saber cómo hacemos la estrategia en un litigio. Y después vamos a reflexionar sobre otras cositas, que yo creo que tal vez sería útil. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que probar? Lo primero que tenemos que probar son los hechos, o lo que tenemos que probar sería, los hechos controvertidos, ¿no? Uno sí ve la doctrina procesal, ¿no? ¿Qué hechos se prueban? Y los hechos que fueron controvertidos. Bueno, pero vamos a poner un ejemplo para ver si eso es tan así. Supongamos que va un cliente al estudio y les dice que bueno, que hubo un choque, digamos que su hijo estaba en su casa y recibió el llamado de la abuela y que no se sentía bien, y el hijo entonces agarra el auto y un poco apurado y preocupado baja por la avenida Argentina, y resulta que ocurre un choque con un auto que venía por la calle, vamos a suponer, Calero, ¿no? Y entonces les cuenta a esta persona eso, y la verdad es que fue un tema difícil, les cuenta porque después ocurre el choque, pero mi hijo siguió de largo porque tenía más importancia ir a buscar a su abuela, y cuando la vio a la abuela no se sentía bien, la acercó hasta la clínica, en la guardia, y después lo siguió esta persona con la que chocó, y entonces ahí, bueno, cruzaron algunas palabras, finalmente intercambiaron los datos del seguro, no pasó nada, pero bueno, se rompió la puerta, ¿no? Bueno, todo eso viene y les cuenta la persona a ustedes. Lo primero que tiene que ocurrir es que si ustedes van a hacer un reclamo judicial, porque si es extrajudicial harán un reclamo a la aseguradora, supongamos que eso ya pasó y eso ya no vale la pena seguir por esa instancia, y ustedes tienen que finalmente litigar. Lo primero que tenemos que saber es que no todos los hechos que nos relata el cliente son importantes, porque los hechos que son importantes son los que tienen relevancia jurídica. Es decir, de todos esos hechos, ¿qué nos importa a nosotros? Bueno, primero, ¿de quién es el auto? ¿No? Le preguntan, y bueno, ¿pero de quién es el auto? Bueno, no, el auto en realidad es mío, pero está a nombre de la empresa que yo tengo. Ajá, o sea que no es de él. Bueno, ¿y qué es la empresa? Y bueno, es una SRL destinada a no sé, la gastronomía. Bueno, es una SRL. ¿Quién es el socio gerente? Mi hermano. O sea que la persona que está con ustedes no es el dueño del auto, pero tampoco el representante de la sociedad que es la titular del auto. Primer dato que tienen que saber. Segundo dato. Bueno, manejaba el hijo. Listo. Consentido, digamos, un uso consentido del auto. De acuerdo. Venía por la avenida Argentina. Otro dato. ¿Por dónde venía el otro que lo choca? Por Talero. Bueno, Talero del otro lado no sé cómo se llama, no me acuerdo. Sargento Cabral, no. Bueno, no importa. Pero ustedes me entienden. ¿Quién venía por la derecha? El hijo, ¿no es cierto? Acuérdense que las avenidas no tienen prioridad diferente, la prioridad de la derecha. Empezamos a pensar entonces, ¿tendrá excepciones? La calle era de tierra, salida de un paso a nivel, es decir, revisemos las excepciones de la ley, todos esos datos son importantes, ¿no es cierto? Bueno, y finalmente, ¿qué pasó? Y bueno, se abolló la puerta, ¿no? Se abolló la pequeñita, no sé, la cerradura de la puerta, vidrio. Esos datos tienen relevancia. Pero supónganse que ustedes deciden contar en la demanda todo esto que les dijo la persona. Y es que recibió el llamado de la abuela y fue a asistir a la abuela, y entonces con el otro lo siguió porque no tenía los datos, y entonces ahí finalmente llegan a la clínica, atienden a la abuela, y ahí entonces intercambian los datos con mayor tranquilidad. Supónganse que ustedes relataran esos hechos. Y supongamos que el otro, cuando contesta la demanda, le niega que la señora sea la abuela, que la señora hubiera llamado, que hubiera tenido que buscarla, llevarla, asistirla, que hubieran cruzado alguna palabra en los nervios, ¿no es cierto? Aparte de los otros hechos que también desconoció. Desde el punto de vista procesal, todos los hechos negados generan controversia, pero la controversia que a nosotros nos importa, la procesal, respecto del caso, es la controversia del hecho jurídicamente relevante. De modo que, ¿qué es lo que tenemos que probar? El hecho controvertido que tiene relevancia jurídica. De modo que si por cualquier cuestión se les ocurriera probar el contexto de lo que ocurre, que está bien, uno lo relata como una cuestión circunstancial, ¿no es cierto? No es necesario ofrecer
en la prueba de informes a la clínica que atiende a la abuela para saber si el día tal a la hora tal la atendió. Aunque el otro lo niegue, porque no tiene ninguna importancia en el caso. Entonces, es importante saber qué hechos voy a describir y qué hechos necesito probar, y a veces no hay una coincidencia. Por eso cuando uno hace la demanda, esa crítica que yo hago de que el proceso sumario en los accidentes de tránsito, por ejemplo, que tramitan todo por sumario, hay que ofrecer toda la prueba, no es necesario que uno vaya punteando todos los medios probatorios de todos los hechos que dije. ¿Por qué? Porque a mí me debe importar el hecho que tiene una relevancia jurídica. ¿Quién era el dueño del rodado? ¿Quién manejaba? ¿Por dónde lo hacía? ¿Qué derecho lo asistía? ¿Qué norma regula esa responsabilidad? ¿No es cierto? El resto no es importante. Aunque venga el otro y lo desconozca, no nos importa. ¿Vamos hasta ahí bien? Yo veo 3 personas acá, así que las caras de los demás no las veo, porque les estoy compartiendo. Bueno, entonces, acá está el machetito, ¿no? Los hechos con relevancia jurídica que justifican la demanda o la defensa. Es decir, los hechos que constituyen, los hechos que extinguen, ¿no es cierto?, las obligaciones. Pero además lo que les decía, tienen que probar que la persona que representan es el titular del derecho. En el caso, el ejemplo mío que les pongo, resulta que el representante legal de la sociedad era el hermano del que fue, ¿no es cierto? Entonces eso se lo tienen que preguntar. Muchas veces las personas no están, digamos, pensando todo el día en nombre de quién están los bienes, ¿no es cierto? Lo usa como propio, pero resulta que en la formalidad tal vez lo tiene a nombre de otra persona, una persona jurídica, eso hay que saber. ¿A quién se demanda? ¿No? Que a quien se demanda sea quien debe la obligación. Supongamos que el auto que chocó a este chico era conducido por una persona, pero se trataba de un rodado de otra persona, de otro sujeto. ¿A quién demando? ¿Al que manejaba o al dueño? A los dos generalmente, pero ¿debo hacer a los dos? No, no es necesario. Supongamos que yo también demando a la aseguradora. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿No es cierto? No es obligatorio. ¿Tengo que traer necesariamente al asegurado? No, tengo que traer a quien estaba manejando en la medida que no haya, digamos, una caducidad de la autorización para manejar, ¿no es cierto? Que sería una exclusión de cobertura. ¿Tienen dudas si la aseguradora si el seguro estaba vigente? No sé si demandarlo o no, puedo hacer una diligencia preliminar, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno prepara una demanda, no es relatar el hecho que me dice la persona y a partir de ahí elijo el medio probatorio de todos los hechos que yo digo, ¿no es cierto? Sin pensar qué es lo que me diría el otro. ¿Qué pasa si viene la aseguradora que demanda y dice, mirá, sí, había un seguro, pero la persona no pagó más? ¿No es cierto? Más allá de lo que se resuelva después en las costas, cuando llegue a una sentencia. Yo tuve posibilidad de saber a qué seguro, o si demandaba a ese seguro, sí, las diligencias preliminares existen. Uno no tiene que ir a ciegas, digamos, ¿no es cierto? Existen las herramientas dentro del Código Procesal para poder hacerlo. Bueno, esto que decía recién, que quien se presenta es el representante adecuado. Hay que tener, bueno, mirarlo, digamos, el tema, ¿no? Decir, bueno, pero es una sociedad. ¿Qué tipo social? ¿Qué tipo de persona jurídica es? Nos fijamos en la ley, ¿no? El representante legal es el que la ley dice que representa. Y el otro es un representante convencional, ¿no es cierto? Bueno, va a actuar un padre por un hijo que es menor de edad y, bueno, el documento que acredite que es el hijo y que por ende tiene la representación de ese hijo en el proceso. Bueno, tiene papá, tiene mamá, ¿quién se presenta? ¿Qué pasa con el que no se presenta? La regulación de la autorización del otro que no viene al proceso. ¿Cuántos años tiene ese hijo? Necesito que el hijo consienta que su papá lo represente, y depende de la edad del niño. O de la niña, ¿no es cierto? Esas cuestiones las tenemos que pensar también, porque puede que el otro nos plantee una cuestión vinculada a la personería. Es decir, que quien se presenta no es quien realmente podría titularizar el derecho. Tiene que demandar, por ejemplo, en el del auto, ¿solo el dueño? Bueno, no, porque también puede ser el guardián, ¿no es cierto? ¿Y quién es guardián? Y el que, supongamos, compra el auto, vamos a seguir con el mismo ejemplo, y no le inscribe a su nombre, pero tiene la documentación necesaria para acreditar que tiene una guarda legítima, digamos, una cosa robada, ¿no es cierto?
para nuestro régimen dominial del automotor, si uno tiene un auto y no está a nombre de uno, uno es de mala fe, dice la ley. Pero a los fines de reclamar como guardián, uno puede probar que se es guardián, ¿no? Aun cuando no sea la persona efectivamente titular registrada. Todas estas cuestiones las tenemos que pensar. Y esos hechos sí hay que probarlos. O sí tenemos que pensar la prueba necesaria para probarlo, porque puede el otro cuestionarlo. Bueno, ¿cómo tienen que ser las pruebas? ¿No? De lo que debo probar. Tienen que ser conducentes. Es decir, que la prueba me dirija a acreditar un hecho que necesito probar. Que sea pertinente, es decir, la prueba adecuada para la acreditación, mejor dicho, para no redundar, de ese hecho. Necesaria. Bueno, necesaria, como dice la palabra. Todo para acreditar los hechos controvertidos que son importantes jurídicamente, ¿no es cierto? Supongamos que en el ejemplo, en el del auto, así nos mantenemos con el mismo ejemplo, la contraria, es decir, el demandado viene y dice, niego que ese hijo sea hijo. ¿Es importante el desconocimiento? No. ¿Tengo que oficiar al registro civil? No, porque cuestionó la legitimación del que venía, que vamos en el ejemplo, es la sociedad dueña del auto. No, entonces, ¿qué importa si el que manejaba era hijo o no era hijo? ¿No es cierto? Eso es importante saberlo. Bueno, entonces, eso más o menos vinculado a qué es lo que debo probar. En un ratito vamos a hablar el tema de las cosas que se infieren, ¿no es cierto? Bueno, ¿avanzo aquí o tenemos alguna pregunta sobre esto? Cari. María Eugenia, no, me ponen clarísimo, doctora. Así que bien, vamos re bien. Lo único que me preguntaron si esa documentación la podríamos enviar, esto que estás compartiendo. Ah, es un machete, que sí. Lo niego, lo desconozco. Que lo puedo desconocer y así, abiertamente. Sí, claro, es un machete. Dale. Machete, digamos, mío, así. Bueno, con algunas opiniones mías también, así que nada, sí, por supuesto, yo comparto lo que sea, lo que necesite. No tiene ninguna importancia, pero bueno. Bueno, listo. Seguimos. Gracias. Entonces. Sí, avanzamos. Nada, avanzamos. Entonces, eso es qué es lo que tengo que probar. No nos olvidemos qué es lo que tenemos que probar, no nos perdamos, ¿no? En eso. Por más que el cliente nos cuente todo, no nos perdamos en eso. A veces no es necesario ni siquiera relatar tantos hechos que hacen al contexto, porque la verdad que no son importantes, ¿no? Vamos al meollo de la cuestión, no nos vayamos ahí en temas que no necesitamos para no confundirnos en el tema probatorio. Fíjense que ahí nos ahorramos un montón de pruebas, ¿no? Si nos echamos a probar todos esos otros hechos que nos cuenta el cliente, pero que nosotros no los necesitamos. Bueno, ¿quién debe probar? Bueno, aquí les voy a compartir una pantalla del el Código Civil por lo siguiente. Ahora en un ratito, un segundito. Bueno, el principio que ustedes saben es que quien alega algo lo tiene que probar, ¿no es cierto? Ese es el principio procesal. Y también es el principio que lo tiene el Código Civil cuando habla de la responsabilidad extracontractual. Para eso tenía que dejar de compartir acá, minuto. Si tienen un Código Civil a mano, acá lo vemos. Esperen que ponga los anteojos por esta letra super mini. Ok, ¿ustedes lo ven? No todavía. Muy bien, segundo. Minuto. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto. En el 1734 está esto que estamos hablando, es una norma procesal, pero vieron que el Código Civil y Comercial tiene muchas normas de índole procesal. Algunas son de una aplicación directa, otras son esas que las provincias chillamos, ¿no es cierto? Que hemos reservado cuestiones procesales y no nos gusta que nos diga el Código Civil cómo tramitan los procesos. Bueno, esas cuestiones también están, pero no importa. En esto no importa porque es todo lo mismo. O sea que lo que dice el Código Civil, en este punto que les estoy contando, es igual a la doctrina procesal, es decir, no es que ninguna cosa extraña. Bueno, ¿cuál es? Y bueno, dice, por ejemplo, 1722. Acá me macheteé porque esta letra tan chiquitita. No, acá.
aquí ven, 1734, ¿no? Por ejemplo, dice, prueba de los factores de atribución y de las eximente. Estamos hablando de la responsabilidad, ¿no es cierto? Dice, excepto disposición legal, la carga de la prueba de los factores de atribución, minuto de ver acá arriba, acá, y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega, ¿no es cierto? Es decir, que lo que me está diciendo es lo que estamos diciendo. ¿Quién prueba? El que alega. Pero también dice, por ejemplo, que la carga de la prueba del factor de atribución y de las circunstancias eximentes le corresponde a quien lo alega. Y si vamos, por ejemplo, a la responsabilidad, minuto, acá, a la responsabilidad objetiva, dice que la carga, que está en esa misma norma que lo vimos recién, la responsabilidad objetiva supone, acá estamos, cuando de las circunstancias de la obligación o de lo convenido surge que el deudor, no, factores objetivos, minuto, leí el que no era, acá. Factor objetivo. El factor de atribución es objetivo, dice, minuto salgo acá, cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario. ¿Sí? Bueno, esto se los comparto solo para que sepan que el principio, dejo de compartir acá, el principio de que tiene que probar el que lo alega está en la doctrina procesal y actualmente receptado en estas normas que para la responsabilidad prevé nuestro Código Civil y Comercial. Pero esto, por ejemplo, la responsabilidad objetiva, puede generar una excepción al que tiene que probar el que lo alega, y es la inversión de la carga probatoria, que es lo que les leía recién. Es decir, si por ejemplo hay un supuesto de responsabilidad objetiva, es decir, supongamos el dueño o guardián de la cosa responde por las cosas, por los daños, producidos por o con la cosa, que era el antiguo 1113, ¿no es cierto? Bueno. Si el demandado, en este caso, que va a ser el dueño o guardián de la cosa, alegara un eximente de responsabilidad, le toca a él probar. Es decir, que quien reclama no tendría que producir prueba para acreditar la culpa del otro, que venía rápido, que me embistió. Yo tengo que probar el hecho. Lo otro deriva de la responsabilidad objetiva, y entonces se genera una inversión. Es el otro el que tiene que acreditar eximentes si es que las alega. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, volvemos al machetito anterior. Ahí está. Entonces, el principio es que prueba el que alega. Pero también puede pasar que ocurra una inversión de la carga probatoria que se genera por la misma norma, no porque la persona lo diga. Supongamos, yo pagué, tiene que probarlo el otro. Ese supuesto no existiría, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo alego un hecho extintivo, en ese caso, que es el pago, una obligación, tengo que yo probar. ¿Por qué? Porque la inversión debe provenir de la propia norma, que en este caso es la responsabilidad, en el ejemplo que vimos de la responsabilidad objetiva. Pero también hay una excepción a esto, y es esto que les puse acá. La excepción es de que tenga que pruebe, quien está en mejores condiciones de probar. Eso es una teoría ya bastante antigua que le introdujo Peirano con el nombre de la carga dinámica de la prueba. ¿Qué significa la carga dinámica? Y bueno, que no está determinada la carga en quien lo alega, sino que tiene algún dinamismo y puede ser en esa parte o en otra parte a quien le competa acreditar algún hecho puntual. El Código Civil y Comercial también lo prevé y está en el 1735, ¿no es cierto? Que ahora en este caso se lo transcribí, ¿no? Que dice que el juez puede distribuir la carga de la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportar. En el 710 para cuestiones de familia también está prevista la carga dinámica. La cuestión que tiene acá es que, bueno, el código lo prevé como que es una facultad del juez, ¿no? Pero cuando decide hacerlo tiene que avisarlas a las partes, ¿no? Hacerles saber que este hecho vinculado a la culpa o
a la falta de culpa, que es la diligencia debida, tiene que hacérselo saber. Lo que no se sabe es cuándo, ¿no es cierto? Porque si nosotros estamos conversando de que hay oportunidades procesales definidas en la ley procesal, que cada provincia tiene la suya, puede que a veces no coincida exactamente el momento. Puede que sí, puede que no. Pero independientemente de esta cuestión, ¿no?, que a uno le puede llegar a dar duda de cuándo es, el ejemplo clásico de la carga dinámica que ocurre en la realidad son los juicios de daños derivados de malas prácticas médicas. Siempre ocurre en la realidad este dinamismo en la carga probatoria. ¿Por qué? Porque independientemente de que la persona que reclama alega y acredita o pretende acreditar, supongamos, con un peritaje médico, con la historia clínica, con sus estudios médicos, que fue a atenderse, no sé, un tema en la piel y se quedó sin un dedo, ¿sí? Vamos a ponerlo así grosero para que quede un poco más claro, va, por supuesto, a ofrecer la prueba pericial médica, que es la prueba estrella, digamos, de un juicio de daño por la mala práctica médica. Pero siempre ocurre en la realidad que el médico demandado, la clínica demandada, son mucho más interesados en probar la no culpa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso a muchos elementos, digamos, técnicos, a muchos, digamos, pueden ofrecer informes incluso de asociaciones de esa especialidad de la medicina. Digamos, siempre ocurre que termina probando el otro, o pretendiendo probar, la no culpa, más que el actor la culpa, ¿se entiende? Porque el actor va a probar que cuando uno hace un peritaje médico ocurre en un momento determinado, que es después que pasó el hecho. Es decir, que la persona va a ir al peritaje sin un dedo. ¿Cómo sabe el perito médico que le falta el dedo por una mala práctica médica? Bueno, porque hay puntos de pericia vinculados a los hechos que se alegaron, ¿no es cierto?, en donde va a ir haciendo como una relación que debe de coincidir con el hecho postulado por la parte actora, ¿no es cierto? Pero siempre pasa que la parte demandada también tiene sus puntos de pericia, también tiene sus peritajes, en donde quiere demostrar, por ejemplo, que esto no ocurrió por la tensión de esta mano, ¿no es cierto?, de algo que tenía en la mano, o que esa consecuencia, voy a decir cualquier cosa, ustedes me lo perdonan porque es un ejemplo, que eso ocurrió como un riesgo posible de lo que pasó acá, ¿no es cierto? Y hay un consentimiento informado y demás. ¿Se entiende el punto? Entonces, en la realidad ocurre que ahí hay como un dinamismo en la cuestión probatoria, pero no porque el actor no pruebe, sino porque el otro está muy interesado en probar la no culpa. Distinto del accidente de tránsito que veíamos recién, el actor prueba el hecho, prueba el daño y se queda acá, no me ven ustedes, cruzada de brazos, ¿no es cierto?, esperando que el otro diga si hay un accidente que va a alegar y que también tiene que probar. Supongamos en el ejemplo del accidente de tránsito que hablábamos recién, que el demandado, cuando va a ver a su abogado, le dice, mira, me llegó esta reclamo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, la verdad es que el choque ocurrió, sí. El chico salió, lo tuve que seguir hasta la clínica, me decía que la abuela se sentía mal, ¿no? La verdad es que el chico venía rápido, perfecto. ¿Y cómo probamos que venía rápido? Y bueno, porque iba a buscar a la abuela. Es decir, tendríamos que probar a qué hora entró la abuela, ¿no?, en la guardia, y entonces con eso vamos a probar que venía rápido. Bueno, eso sí, bueno, supongamos. Pero eso prueba la velocidad excesiva. No, puede probar que iba preocupado, no, tal vez distraído, bueno, sí, un montón de cosas, pero el que tenía que frenar era el otro finalmente, ¿cierto? Entonces, si ustedes son abogados de la parte demandada, tendrá que decirle, bueno, espera, tendríamos que consultarle un ingeniero mecánico, un idóneo en la accidentología vial, cómo se prueba la velocidad. Y bueno, se prueba, qué sé yo digo lo que yo veo habitualmente, por las huellas de frenada, ¿no?, que mide la policía y hace todo un informe pericial o una antesala, digamos, un informe policial. Pero en ese caso no ocurrió, a Dios gracias, porque no hubo nada grave, un choque y nada más. Bueno, pero fue la policía. O sea, no tenemos huellas de frenada, no la tenemos. La deformación no serviría, porque si esa persona es la que embiste, digamos que va a probar la suya, no la del otro. ¿Podríamos probar el exceso de velocidad? Y no. ¿Lo alego? No sé. Es un poco la estrategia de cada uno. Es decir, uno puede decirle a la persona, bueno, mire, yo voy a decir que venga rápido. ¿Cómo lo probamos? No tengo idea.
Es decir, uno no tiene, digamos, la bola de cristal, ni saca así prueba de la galera, ¿no? Por supuesto que nunca, en este caso, ¿no? ¿Cómo se prueba lo que vamos a ver en un ratito? Bueno, ¿tenés 3 testigos que digan que iba rápido? Sí, sí, estaba mi vecino, mi amigo, un señor que pasaba. Vienen y declaran. ¿Cómo era la velocidad? ¿No? Plena audiencia. Rapidísimo iba. Bueno, ¿cómo valoraría el juez del caso que venga una persona y diga que iba rapidísimo? ¿Se entiende? Eso que hablábamos de la prueba conducente. Entonces, si ocurre una audiencia preliminar y le pregunta, ¿usted para qué quiere los testigos? Para probar la velocidad. ¿Qué le va a decir el juez? Bueno, pero no es la prueba conducente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la testimonial justo es la prueba más subjetiva, claro está, porque es la impresión que tienen las personas. Para mí puede ser rapidísimo, para el otro no, ¿no es cierto? Depende de las percepciones. Entonces, ¿todo esto qué significa? Que cuando uno tiene una situación concreta, sea la parte actora, sea la parte demandada, tiene que elegir los hechos que va a decir, porque tiene que probarlos. Y si no hay una prueba de ese hecho, y bueno, tal vez debamos de discutir, entonces, la extensión del daño, ¿no es cierto? Es decir, no es que yo estoy proponiendo que no defendemos a la gente porque no podemos probar, pero nosotros no tenemos que hacer controversia donde no la podemos controvertir, o donde no podemos acreditarlo. Haremos nuestro esfuerzo argumental, ofreceremos alguna prueba para tratar de sugerir la situación, ¿no? Para que el juez después agarre toda esa prueba y la valore toda en conjunto, como dice la ley, y ver si de ahí sale entonces la prueba de lo que estoy diciendo. Pero a pesar del esfuerzo que puedan hacer, puede que esto no ocurra, ¿no? Que no se pueda advertir incluso que se trate de una prueba conducente y necesaria. Bueno. ¿Hasta ahí vamos bien entonces, Cari? Vamos bárbaro. Surgió una sola pregunta, pero es atinente al derecho laboral, así que bueno, nosotros vamos a tener el módulo de derecho laboral respecto de la carga dinámica de la prueba, cuando recién hablabas, María Eugenia, y decía, bueno, en el derecho laboral no, preguntan, la inversión de la carga de la prueba cuando se demanda al empleador. Esta es una de las ¿Existe inversión de la carga probatoria? Sí. La inversión proviene de cualquier norma que pone a cargo del otro la prueba de lo que dice, ¿sí? Lo que pasa es que cuando ocurre esa inversión, que yo lo di en el ejemplo de la responsabilidad objetiva, de la responsabilidad contractual, digamos, la pauta objetiva, el factor de atribución objetivo, la propia norma genera que tiene que eximir, digamos, que para eximirse tiene que probar la eximente. Pero porque la ley dice que la responsabilidad es objetiva, ¿no es cierto? Lo que yo decía, lo que no podría pasar es que yo como demandada en un pago diga yo pagué, y esto lo tiene que probar el otro, ¿no? Porque tiene que haber una norma que genere esa inversión. La inversión en el sentido del principio de que quien lo alega lo prueba. Tal cual. De acuerdo. Perfecto. Perfecto. Después, bueno, la misma persona dice la no culpa sería lo que se intenta responder en la contestación de la demanda con las pruebas que reafirman los hechos de la contestación. O sea, es como que lo que querrías cuando contestás la demanda es acreditar con las pruebas esa no culpa. ¿Sí? Yo me imagino claro, que si pasó eso, sí, claro, por supuesto. Sí, perfecto. Sí. Hay veces que la defensa, bueno, el ejemplo que di, la defensa va a estar tendiente no tanto a la responsabilidad, que a veces es incontrastable, ¿no es cierto? En el caso, bueno, un poco también grosero, así como muy claro, ¿no? Pero bueno, cuando pasa eso, el tema, por ejemplo, de la prioridad de paso, ¿no? En donde la responsabilidad es bastante clara, no solo la objetiva, sino además la subjetiva, porque la da la pauta de la ley, ¿no? ¿Quién va por acá, quién va por allá? Y determina entonces la responsabilidad. Tal vez lo que podamos llegar a discutir es el alcance del daño, la cuantía del daño, ¿cierto? Hay veces que hay casos, no siempre uno puede hacer una defensa tendiente a ganar el caso, ¿no es cierto? Porque bueno, si no se tiene el derecho no se fabrica en un proceso, digamos. Eso es así, por mucho que uno quisiera, pero no ocurre porque en los hechos, en la vida no ocurre, tal cual. En general, digamos. Bueno. Y después una última preguntita, dice, además de la mala praxis, ¿también se aplica en el derecho del consumidor? ¿Cierto? Preguntan. Acá, ay, qué bueno que me lo preguntaron, porque me pasé de largo acá. Como veo la mitad de la cosa porque tengo la pantalla abierta,
Qué bueno, gracias por la pregunta. Sí, pero no es una carga dinámica. Lo tenía acá en el machetito. Sí, gracias por el apunte. En la otra excepción, digamos, pero no es carga dinámica de la prueba, es el deber de colaboración que está en el 53 de la Ley de Defensa del Consumidor. Gracias que me lo apuntaron. Esperen que acá hago así y entonces les leo lo que dice el artículo, por si están solamente escuchando. El artículo 53 de la Ley 24240 dice que los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio. Bueno, ¿qué significa eso? Eso es lo que se llama deber de colaboración, que no es carga dinámica, que no es inversión de la carga probatoria, es deber de colaboración. Yo les voy a contar un caso que me pasó, que yo intervine como juez, ¿no es cierto? Y está firme, listo, así que se los puedo contar, más vale que no nombre y apellido, pero les voy a contar el caso como fue. Una persona compra un auto. Ese auto tuvo un defecto mecánico que yo no me acuerdo, me parece que estaba atribuido a un defecto de fabricación, no me acuerdo concretamente qué era. Va a la concesionaria de la marca, lleva el auto, listo, le hace una reparación, lo llama, está listo el auto. Sale y resulta que el auto seguía con la misma falla. Vuelve a traerlo. Claro, ya se le iba complicando un poco más porque lo que habían pensado que era, tal vez no era, entonces empiezan a hablar con la fábrica y la fábrica le dice, no, es eso, pero yo ya lo cambié. No, entonces espera un tiempo que llegue el repuesto adecuado. Bueno, listo, la persona espera, llega el repuesto, ahora está. Vuelve a pasar lo mismo, el auto seguía roto. Entonces ya, un poco fastidiado el consumidor, con toda la razón, va y le dice, bueno, mire, no, esto no, está mal. Dice, pero yo ya hablé con la fábrica, yo ya, es la reparación que puedo hacer, listo, es lo que le puedo ofrecer. No, mire, usted tiene que reparármelo. Bueno, bien, déjemelo. Ya, por supuesto, bueno, uno litiga cuando no habla más, ¿no es cierto? Déjemelo. ¿Qué pasó? El auto quedó, le dijeron, mira, dejarlo ya, no sé, no lo quiero más ese auto, porque no tenían más nada que hacer, porque no sabían para qué lado iban a poder hacerlo, en la limitación que encontraban entre lo que hacía el taller, digamos, en la concesionaria y lo que le decía la fábrica. Bueno, el auto queda ya arrumbado, lleno de tierra. Cuando viene el momento del peritaje mecánico, que era, digamos, la prueba esencial de esta situación, porque estaban alegando, como les digo, un defecto en la fabricación, y de hecho pedían la cosa nueva, va el perito, con la parte, el consultor, todos, el auto no arrancaba. Claro, tenía una capa de tierra de 30 centímetros, no tenía batería. Entonces, más vale que el perito no se ve con la batería acá bajo el brazo, no, hacerle ahí esos cables para arrancarla. Entonces le dice, mire, no tiene una batería, a un taller mecánico, no tiene una batería que me pueda prestar para yo poder arrancar el auto, tengo que peritarlo. No, no tengo. Bueno, vino el perito y informó, mire, yo no puedo hacer la pericia porque no anda la batería, la demandada no ofrece una batería y no puedo acarrearlo, porque el problema es que ahí perjudicaban la prueba, si yo me llevaba el auto. Bueno, yo no, pero quiero decir, si la parte se llevaba el auto de ahí y lo llevaba a otro lado, lo que iba a decir, bueno, yo no pude controlar la prueba, no, había una cuestión y un acuerdo en que la prueba se iba a hacer en ese lugar. Claro, cuando llegó el momento del alegato, viene la parte demandada y dice, bueno, ven, la prueba no dice que tiene un defecto, claro, no decía que no habían podido hacer la prueba porque no prestó la valoración. Y entonces, entre los argumentos de la valoración probatoria, me pareció a mí que aplicaba esta norma que les acabo de leer, en donde el deber de colaboración era claro. Entonces, la prueba pericial mecánica la había ofrecido la parte actora y también la parte demandada, porque efectivamente, como es la pregunta, cuando uno reclama la responsabilidad en ese tipo de casos, el demandado está tan interesado como el actor para probar que no se debe a un error de lo que genera entregar una cosa nueva, y el actor, bueno, en el sentido contrario. Pero acá había ocurrido que ninguno pudo hacer la prueba, pero porque uno no había aportado su deber de colaboración, ¿cierto? Yo lo valoré en ese sentido, finalmente se admitió el reclamo, después cuando quedó confirmado en la Cámara, finalmente la sentencia se cumplió. Pero bueno, efectivamente el deber de colaboración no es una inversión de la carga probatoria, no es que alguien prueba lo que el otro le correspondía probar, no ocurre el dinamismo del principio del que alega el hecho de probarlo, pero sí es un dato importante, ¿no es cierto?, a tener en cuenta, que ocurre durante
¿no es cierto? Es decir, durante el juicio pasó la ausencia de colaboración y se valoró en ese sentido en la sentencia definitiva. Así que gracias por el dato, porque me lo había olvidado. Bueno, sigo un poquito entonces. ¿Cómo debemos probar? Bueno, primero lo que tenemos que probar es, cómo debemos probar es, existen distintos tipos de pruebas. Existen pruebas que van directo al hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, les puse ejemplo, la partida de nacimiento prueba directamente el vínculo filial, ¿no? Pero acá hay también una cuestión que se vincula con la prueba legal, que ahora lo vamos a ver, que es cuando la ley dice cómo se acreditan las cosas. En el caso de las cuestiones de Estado ocurre así. Bueno, hay además hechos, daños, por ejemplo, que derivan del propio hecho y no requieren de la prueba directa. Esto se los digo y yo les voy a dar este apuntecito que yo hice si lo quieren, pero esto es mi opinión sobre la cuestión. Nunca se jueguen a que el juez ejerza una facultad de la del 135, que se lo voy a dar ahí, porque no siempre ocurre que es aplicable. Entonces, tómenlo como mi percepción de las cosas, ¿no? Hay daños, hay hechos que derivan del propio hecho. Por ejemplo, el daño moral derivado del fallecimiento. Están reclamando un daño derivado, ¿no?, de que en un accidente de tránsito fallece una persona de la cual están legitimados para reclamar por ese fallecimiento. Bueno, tengo que llevar testigos que digan, ¿no?, que llora el fallecimiento de su ser querido. No, no. Va a decir, bueno, pero si no es así y llega a apelarlo el otro, a lo mejor la Cámara considera que es improbado. Sí, de acuerdo, sí, no les voy a decir que no. Pero la verdad es que cuando uno resuelve los casos, incide el sentido común, ¿no es cierto? Y uno no necesita probar. No necesita la prueba directa, es una prueba que se infiere. Ahora vamos a hablar del tema, yo te lo puse por acá abajo, el tema del daño moral es un tema bastante importante. ¿Hay psicólogos ahora? ¿Hay alguien que sea psicólogo o son todos abogados? Si no, yo les iba a hablar de un tema del peritaje. Para conversarlo, bueno, ahora lo hablamos. Bueno, por ejemplo, el daño moral derivado de la mala práctica médica, ¿no? Hubo un caso una vez, que está resuelto, por eso se los puedo contar también, en donde una señora va a tener a su primer hijito, una señora joven. Tiene su primer hijito, que nace de ese mismo inconveniente, a Dios gracias, pero en los días posteriores la persona sufre una infección que no fue advertida por una cuestión vinculada a la diligencia, digamos, y termina con una histerectomía, que es la extracción del útero, generándole como consecuencia no poder tener más hijos biológicos, ¿no es cierto? Había que probar el daño moral derivado de esa circunstancia, ¿no es cierto? Una persona joven que acredita, bueno, tenía su pareja, que, bueno, era un proyecto familiar, y aparte es un condicionante a la libertad de elegir o no elegir, ¿no es cierto? Uno puede finalmente tener una familia reducida, pero no poder elegir no tener una familia reducida a consecuencia de eso generaba un daño claro, ¿no es cierto? No necesitábamos el testigo que nos fuera a decir. Como les digo, esa es una cuestión mía, ¿no es cierto? Que yo creo que a veces la gravedad del hecho, de la gravedad del hecho en realidad, derivan daños morales que no es necesario acreditarlo de manera directa. Les puse el otro ejemplo, violación de derecho consumidor, que ahí es más opinable, ¿no? Las cuestiones más contractuales son bastante opinables si no hay una prueba directa del daño moral. Pero el ejemplo que les dije de la persona que va con tres veces al auto, 3 veces a la concesionaria con el auto, y no se lo reparan, y le queda el auto ahí, ¿cómo se sentiría esa persona? ¿No? Cada vez que pasa por ahí, le incendiar el lugar, ¿no es cierto? Está como, no pega un ojo, está como, ¿no?, una persona que sufre eso. Pero los daños morales derivados de las cuestiones contractuales, bueno, tener cuidado. De hecho, el 522 anterior, creo que el 522 del anterior, civil, decía como que el juez no lo pudiera suponer, ¿no? Pero si está probado, está obligado a aceptarlo, ¿no? Pero como una prueba acabada. Bueno, hay casos y hay casos, ¿no? Pero bueno, un poco hay hechos que son graves, entonces uno podría inferirlo en daño. Pero eso es, como le digo, una opinión un poco mía. Y después hay un temita que les puse ahí del 165, que también es una facultad del juez,
en donde se puede determinar la cuantía del daño, ¿no?, cuando está probado el hecho y el daño. Por ejemplo, supongamos que en el ejemplo del auto, ¿no?, el de la Avenida Argentina, ese que habíamos arrancado hace un ratito, prueban cuánto cuesta la puerta, cuánto cuesta la reparación, los días que se necesitan para su reparación, y por algo, no sé, no contestan el informe respecto a cuánto cuesta, no sé, la cerradura de la puerta, ¿no? Pero está probado que se destruyó, que no anda la puerta, no anda la cerradura y demás. Bueno, sí, no le van a rechazar la demanda por eso. Bueno, yo como... Quiero decir, uno puede usar la facultad del 165 porque está probado el daño. Tal vez no la cuantía, pero el 165 se usa para eso. Uno no va a rechazar una demanda por eso, ¿no?, o ese rubro. Bueno. La otra, de cómo debe probarse, estábamos hablando de la prueba legal. Que yo se los dije antes cuando les mencioné esto de la partida de nacimiento. La prueba legal es la que yo les digo que cuando la ley dice cómo valora el juez la prueba de un tipo de prueba, perdón, respecto a un hecho determinado. Por ejemplo, la filiación se acredita con la prueba biológica, ¿no es cierto? En el Código Civil anterior, la prueba biológica, que es la genética, digamos, de ADN, que uno conoce así, vamos a decir, con esa terminología más llana, descartaba cualquier otra filiación, ¿no? Y la de ahora lo prueba, está bueno, nada, en positivo y en negativo redactado, pero sin prueba biológica no hay modo de acreditar la filiación. Ustedes seguramente tendrán presente algún cuento de esos viejos en donde a las personas que eran muy solventes fallecían sin hijos y de golpe aparecían hijos y se probaba la filiación con testigos. ¿Sí? Antes era así. ¿No? El testigo que estaba justo en el lugar indicado donde uno suponía que ocurría el encuentro que concebía el hijo, ¿no? Ese tipo de pruebas así como insólitas. Uno las ve ahora sí, pero antes no existían las pruebas genéticas. Bueno, ahora existen y tienen tanta certeza que la ley elige que esa es la prueba para probar la filiación, ¿no es cierto? Bueno, también está el tema de la usucapión, que tiene su propio régimen en la cuestión probatoria. Y la ley dice que no puede probarse solo con testigos, ¿no? La usucapión, que es la adquisición del dominio de una cosa por haberse comportado como dueño de manera pública y pacífica durante determinado tiempo, un juez me puede reconocer ese derecho a mí, en contra de quien tiene el título. Dice, bueno, sí, pero solo con testigos no. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el ranking de las pruebas. La testimonial está siempre a lo último. ¿No? ¿Por qué? Porque es subjetiva. Bueno, seguimos en cómo tenemos que probar. Acá un tema que yo insisto bastante, no sé si alguno tuvo alguna audiencia preliminar conmigo. Hay dos cuestiones que importan. Hay que preocuparse mucho de darle bases objetivas a la pericia técnica. Cuando ustedes ofrecen una pericia, una prueba pericial, ¿no?, hay que decir cómo proponen hacerla. Supongamos en el caso, sigamos con el mismo ejemplo, no fue la policía, a Dios gracias, no hubo lesionados, no hubo actuación penal, ¿no es cierto? Tenemos probablemente el auto chocado, el demandado capaz que también, ¿no es cierto? Y llega la audiencia preliminar y resulta que les toco yo, que yo les pregunto, ¿cómo hacemos la prueba? Y bueno, no sé, dice, ¿no? Cuando pasa eso, bueno, uno queda como medio como desenfocado de lo que le están preguntando, pero ¿cómo? ¿Para qué? Para probar que se rompió la puerta, que venía por la derecha y la izquierda, pero ¿cómo lo pruebo? Es decir, los peritajes técnicos requieren una base objetiva. Yo no necesito una opinión de un perito en donde le crea más a uno o a otro, porque esa opinión es irrelevante. Es decir, uno no sortea un perito técnico para eso. Uno sortea un perito técnico para resolver hechos que tienen gravitación jurídica en el caso, que son de una materia que uno como abogado no maneja. Porque en la pericia, ¿no es cierto?, las partes conocen el alcance técnico de lo que quieren probar. Le consultaron a un mecánico, le consultaron a alguien entendido o ingeniero en accidentología vial, le consultaron al médico, ¿no? Y la otra parte igual, pero el juez tiene que tener el elemento técnico que acredite un hecho que es igualmente técnico, ¿no es cierto?, afín al peritaje. Pero no puede basarse en el relato de las partes.
ni en documentos o instrumentos cuestionados, salvo que después se supere eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, traen fotos que no están certificadas por un escribano público. El otro las desconoce, no, esas fotos no son del auto, le dice, ¿no? Y el perito basa su peritaje en esa foto. Eso va a ser válido en la medida que superemos el desconocimiento de la foto. Pero si no, la prueba no tiene ningún valor, ¿no es cierto? No es que porque lo diga el perito es más cierto, es que tiene que tener objetividad, ¿no es cierto? Tampoco puede ser fundado en prueba que viene de la propia parte. Es decir, vieron que cuando hay un accidente de tránsito la persona va y hace como una exposición policial unilateral, que dice yo venía por acá, y ya en esas columnas. Eso es una manifestación de uno, eso no es una base objetiva para un peritaje. Entonces, ¿cómo pruebo? Y el peritaje lo pruebo, digamos, lo ofrezco en la medida que tenga base objetiva. Un dato importante a esto. Cuando llega a la audiencia preliminar, le preguntamos, ¿no es cierto? Bueno, el auto, ¿usted lo reparó? Sí. ¿Y lo tiene en su poder? Sí. Bueno, y el otro digo, bueno, ¿y usted reparó? Sí, pero lo vendí también. Usted no va a pretender, señora, que yo me quede con el auto 2 años todo roto o arreglado, perdiendo valor. Bueno, no, yo no pretendo nada. Pero bueno, había una posibilidad probatoria que nos da el código, que es la prueba anticipada, ¿no? Dice, mira, mientras dure el juicio, vos el auto no lo arreglás, no lo vendes. Si necesitas arreglarlo, si necesitas venderlo, me avisás, porque le pedimos al juez, a la jueza, que nos habilite adelantar eso, precisamente para ya después liberarse, ya la prueba está, ya pudo ir alguien a verlo, evaluarlo, ¿no es cierto? Pero si ustedes llegan a la audiencia y esta situación ocurrió, ¿cómo haríamos el peritaje en ese ejemplo? Yo no despacharía esa prueba, por ejemplo. Y si ustedes se jugaron en la demanda o en la contestación a acreditar el hecho constitutivo o la eximente de responsabilidad fundado en un peritaje técnico que no le dieron base objetiva, en mi caso, yo soy de las que no admitirían, por ejemplo, ese medio probatorio. ¿Por qué? Porque lo que diga el perito no sirve para resolver el caso. ¿No es cierto? No estuvo en el lugar. ¿Cómo sabe que venía por la avenida el actor? Porque lo dice el actor, pero que ¿no es cierto? No sirve a esos fines y aparte no reconoce el rigor técnico que uno necesita, que es el fundamento para que sos un perito, ¿no es cierto? Bueno, y el punto 4 yo se los marqué mucho. ¿Debo ofrecer todas las pruebas del código para acreditar hechos del caso? No. Hay como una cuestión que les dije al inicio, vinculada con el ejercicio profesional y cómo uno después va, ¿no?, enviciándose y bueno, todos vamos cayendo para el mismo lado, pero un día tenemos que decir, pero esto está bien, y bueno, qué sé yo, que por lo menos lo reflexionamos, ¿no es cierto? Uno no debe, en todos los casos, agarrar el índice del código procesal y decir, bueno, pedimos la confesión, ahora vamos a hablar de la cosa. Testigo, ¿tenés testigos? No te vas. Bueno, me conseguí 3 testigos. 2 testigos, 5 testigos. ¿Cuánto le da el proceso? 6 testigos, 12 testigos, bueno, todo, el máximo. ¿Por qué ofrecen el máximo? ¿Cómo es posible que uno en todos los hechos tenga el máximo de testigos posible? Para que digan todos lo mismo. Al segundo testigo le digo, ¿va a insistir, doctor, en seguir? Sí, va a insistir. Y todos los testigos la misma historia, ¿no es cierto? En el mejor de los casos. Bueno, está muy bien. Es necesario agotar todo, ¿no? El menú de pruebas que tenemos al límite. ¿Es necesario? Bueno, a lo mejor en algún caso, sí. Todos los casos. Todos los casos necesitan exactamente todo el menú disponible. Bueno, eso depende de lo que hablamos al inicio. ¿Qué tengo que probar? ¿Todos los hechos que dije en la demanda? ¿Todos los hechos que dije en la contestación? No. Los controvertidos jurídicamente relevantes. Nada más. También viene parte de nuestra deformación profesional, que es cuando se contesta la demanda, se niegan todos los hechos, que en el relato de los hechos se reconocen. Acá les hago un agregadito que no tiene nada que ver con la cuestión probatoria, pero sí con la actuación profesional. Hay unas normas éticas que prohíben mentir. Créase o no,
hay una norma ética que prohíbe mentir al abogado, que lo obliga a ser sensato, que lo obliga a resolver prontamente en lo que a él respecta, no en lo que al Poder Judicial respecta, eso no lo cargo yo, el conflicto del cliente. Ustedes no pueden ofrecer prueba y negarse, supongamos que, bueno, uno, listo, ofreció mucho. Llega la audiencia o llega el momento y no lo quieren sanear. Los testigos son los vecinos y se niegan a asumir la carga de traerlo. Pero si usted lo llama y le dice, pero ¿y si no viene? Bueno, pierde la prueba, me dijo, pero es decir, uno tiene que ponerle sensatez y transmitirle a uno como abogado al cliente, mirá, cuando nos fijan la audiencia tiene que estar disponible. En el último de los casos, no puede, le pedimos una audiencia, lo justificamos, ¿no? En el caso conmigo, o sea, tenemos audiencia, ¿no? Cuando lo hago sola no puedo, o sea, cuando lo hago escrito, digamos, sin haber tenido audiencia, le pregunto, ¿usted asume la carga de traerlo? ¿Cuándo lo quiere traer? Yo siempre les doy esa libertad. ¿Por qué? Porque a lo mejor el testigo está hoy, hasta dentro de un mes, y se va a vivir a otro país, a otra ciudad, ¿no? Se muda y a lo mejor lo pierdo, porque es mi compañero de trabajo, cambia de trabajo y bueno, después uno se distancia. Hasta dentro de un mes seguro yo le asumo la gestión, lo traemos entonces, ¿no es cierto? Uno puede dar como alguna facilidad para que se produzca una prueba, uno no pretende que no ocurra, pero que ocurra la que debe ocurrir en las condiciones que debe ocurrir, ¿no es cierto? Y esa sinceridad para con uno, para cómo uno trabaja, la tenemos que pensar. Por lo menos yo los invito a que reflexionemos eso. No está bien ofrecer prueba de más. No está bien, de última, ofrecimos todo, negarse a revisarlo. Porque yo, cada vez que tiene audiencia conmigo, me dice, pero usted cómo presiona para eso. Pero es que yo estoy obligada a resolver y admitir la prueba conducente necesaria. Si usted no me explica que es necesaria, si usted no me explica que es conducente, no la puedo admitir. Yo no puedo usar el principio sano de la amplitud probatoria para toda la prueba. ¿Ustedes saben el tiempo que demanda hacer un peritaje? Y si fuera innecesario, ¿cuánto? ¿Qué le damos? ¿Un vale a la persona? Ustedes litigan con habitualidad. Yo resuelvo conflicto con habitualidad. ¿Y la persona que tiene juicio? Damos un vale por 6 meses, tras que somos un poco de morones, ¿no es cierto? No contribuyamos a eso, hagamos lo necesario. Lo que debemos, sí. Y si lo que necesitamos es largo, lo hacemos, ¿no es cierto? No hay problema. El tema es cuando nos olvidamos un poco de eso. De ahí viene esta disgregación que hago para que lo pensemos, ¿no es cierto? Tengamos nuestras normas éticas al lado y bueno, y ayudemos a eso, ¿no es cierto? Tiene que resolverse en mejor forma, en mejor tiempo. Bueno, entonces, ¿tengo que ofrecer todo el menú de pruebas que tenemos en el código? No. Yo tengo que poder saber, bueno, ¿cuál es la controversia? Agarro mi demanda, agarro la contestación. ¿Qué hechos tienen relevancia jurídica de esta controversia? Este y este. Bueno, de toda la prueba que ofrecí, bueno, no, nada, esta y esta, no necesito más pruebas. Listo, hacemos eso, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es la previsión legal de todos los medios de prueba disponibles, otra cosa es la elección de esas pruebas como necesarias para el caso concreto. Les puse ejemplos. El desalojo por falta de pago. ¿Necesito ofrecer testigo? No. Ni el actor ni el demandado. Si la causa es la falta de pago, el demandado tiene que venir y decir, pagué. ¿Y cómo lo pruebo? Con las pruebas habilitantes para presentar un pago. ¿Qué importa si después podía mudarse, no podía mudarse, tiene una situación penosa en su vida, no puede resolver a dónde ir a vivir? Eso es harina de otro costal, ¿no es cierto? Sin perjuicio, que después las partes se sienten y digan, bueno, la verdad, listo, ¿usted cuándo se puede ir? Y yo lo resuelvo dentro de 2 meses. Listo, hacemos el acuerdo. Zanjó el conflicto. Nosotros los 2 meses y las personas de bien, las personas son la mayoría de bien, por suerte, por eso funciona el mundo. ¿No es cierto? Bueno, no, necesito unos días más, yo se los doy. Usted, uno advierte de mala fe, ¿no? De deliberado el daño, la indisponibilidad, y bueno, no, mire, entonces ya hagamos un acuerdo, pero si usted no se va, yo sí necesito sacarlo, necesito disponer del día. Nosotros, uno lo puede conversar, pero eso requiere que el abogado quiera conversar, ¿cierto? Que es la cuestión de la autocomposición, que no es para no sentenciar, a mí me es indiferente la situación, pero
ese dato que les digo es importante. Contribuir a que el proceso sea un poco más ágil es importante también, ¿no es cierto? De parte nuestra, desde ya, por supuesto que me lo tienen que decir. Después, bueno, lo que hablábamos recién, los juicios de daño no requieren peritajes cuando no hay base objetiva, ¿no? El otro ejemplo que les pongo acá, ¿no? No debe pedirse la póliza de seguro en poder la aseguradora si esta la adjuntó, y encima vino el actor y se la desconoció. Por más que a ustedes les parezca, sí, pasa todos los días. La parte actora en un proceso de daño derivado del accidente de tránsito pide como documento en poder la demandada la póliza, pero cuando contesta la demanda a la aseguradora, la trae. Pero resulta que cuando la trajo y le corrimos traslado a la documental, la niega. La desconoce el actor. ¿Y cómo entonces? ¿Y cómo? Y después lo voy a estar pidiendo. Entonces, bueno, claro, si tenemos la suerte de tener la audiencia, le digo, pero ¿esta no es la póliza que usted pide como prueba? Sí. ¿Y por qué la desconoce? Es decir, ¿le conviene o no le conviene desconocer la póliza? Otra cosa es el alcance, ¿no?, de la suma asegurada, la discusión de si me es oponible. Eso es otra situación, ¿no es cierto? Pero no es la vinculada con el documento póliza. Bueno, tengo a alguien todavía dando vuelta ahí, estoy tan sola ahí hablando que... Bueno, acá les hice un ranking, ¿no? El ranking mío, que yo creo, ¿no?, que pueden... Las pruebas que más prueban les puse, ¿no? Que por supuesto va a depender de lo que quiera probarse, ya, lo que más prueba el documento público. ¿Por qué es lo que más prueba? Y porque el documento público tiene una presunción de legitimidad que solo se puede, digamos, cuestionar por un procedimiento de redargución de falsedad, ¿no es cierto? En principio, si eso no ocurra, tiene una presunción de legitimidad. Pero ahí les aclaré que no se refiere a la constatación de manifestaciones unilaterales. Es decir, si yo voy al escribano y le digo, mire, quiero que deje constancia, que vamos a ir a constatar un lugar. Bueno, vamos a constatar. Y yo le digo, bueno, ve, eso está ahí. Está mal construido, porque esto tenía que ser un bungalow, una casa cuadrada. ¿Ve eso que está ahí? ¿Veo que es un manzano? Ahí tenía que poner un álamo. Bueno, o sea, todo lo que dice el acta notarial es una manifestación mía. ¿De qué da fe ese documento público? De que lo vio un escribano, que vino el escribano y miró, y que yo dije lo que dije. ¿Prueba que lo que yo dije existió? No, ¿no es cierto? Entonces el documento público prueba cuando el que da fe del hecho que quiero probar es un funcionario público, no la propia parte. Bien entendido, ¿no es cierto? Bueno, minuto que me quedó ahí, no veo más. Acá. Los documentos privados reconocidos, ¿no?, como es el Código Civil. La conducta de las partes antes del juicio. ¿Esto qué significa? Las partes suelen conducirse de un modo antes que desencadene el conflicto, cuando no se habla más que es cuando se litiga, y resulta que en la demanda y en la contestación se comportan distinto, ¿no? Supóngase, tuvieron unas cartas de documento, mire, se me rompió la puerta, la cerradura, el vidrio. Y resulta que la demanda es la puerta, la cerradura, el vidrio, el paragolpe, el baúl, el techo, ¿no es cierto? Es decir, para hacerlo un poco más grosero, hay formas que las personas se conducen de manera inmediata al hecho que importa a los fines de valorar la prueba que ocurre durante el juicio. La conducta antes de las partes antes del juicio es una pauta de valoración de las pruebas. Las cartas documentos que se enviaron, los correos electrónicos, ¿no?, los propios documentos. Bueno, lo otro que prueba, en ese orden decreciente, ¿no?, en el top está el documento público, que hablamos con esas salvedades que dijimos. Los informes de las instituciones públicas y privadas, los peritajes con base objetiva y los testigos allá al final. Es lo que hablábamos recién con el uso de apeón, ¿no?, y con nosotras, con el tema de probar la velocidad con un testigo. Salvo el de cargo, es el testigo profesional que se lo lleva para que declare sobre algún aspecto técnico. Eso es un testigo de cargo. Los testigos son siempre subjetivos, porque bueno, uno lo es, o sea, uno va y da lo que uno vio, y resulta que el otro vio algo totalmente distinto, por distintos motivos. Entonces el testigo, la prueba testimonial es una prueba que raramente zanja un conflicto, que raramente permite resolver ese hecho divinamente, ¿no es cierto? Es, digamos, es el menos confiable para todos. La persona no se acuerda porque pasó el tiempo también, aparte de haber visto
distinto, puede no recordar el color, ¿no es cierto?, del auto, exactamente cómo corría la calle, ay, no me acuerdo en qué calle fue, si supongamos un accidente de tránsito, después vio otro accidente, puede confundir una cosa con la otra, es decir, uno mismo recurre a la memoria de uno, y hay cosas que las tiene a fuego, y hay cosas que no, pero lo que tiene a fuego también tiene un recuerdo de eso, y a lo mejor, qué sé yo, no era exactamente así, o no coincide con otro que lo vio también, ¿no es cierto? Porque el testimonial es una prueba así, digamos, opinable. Bueno, vamos avanzando para ir hacia el final. La declaración de la parte, esa de la confesión, ¿es prueba? Eso es un tema que siempre tenemos, ¿no?, que nos preguntamos. La verdad es que no lo es, pero sí es un reconocimiento. Más, por supuesto, si se usan, veo que dentro de las formas de interrogar a las partes de una confesional está prevista la pregunta recíproca, no es muy usada por los abogados, pero es la forma de no afirmar para que jure como cierto. Uno se lo toma con una naturalidad. Pero ustedes pregúntenle a una persona que no sea abogada. Si yo te digo, para que jure como cierto que es de vida, vos qué me decís, ¿no es cierto? No es como castellano antiguo, no es como raro, es raro, ¿no es cierto? Uno trata de digamos, parafrasearlo, porque si no uno como que engaña a las personas, ¿no es cierto? La formalidad es así un poquito engañosa. Y no le diga nada, no le aclare nada, ¿no? Déjelo solo y la persona no sabe de lo que le estamos hablando, ¿no? La pregunta recíproca tiene otra forma y es siempre más rica como reconocimiento, porque aparte tiene alcance de confesión. Entonces, más que probar, releva al otro de probar. Eso de confesión, la confesión de parte releva de prueba, un poco así funciona. Pero acá les puse, hay que tener cuidado en decir lo que se debe responder. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Me entró una abeja a mi casa, chicos, así que se escuchan un ruido raro. Dando vueltas. Bueno, ¿por qué es importante? Supóngase que ustedes le dicen, no logran que el otro desista. ¿Vieron que hay como esa cosa de solidaridad de los abogados que dicen, bueno, vos me desistí la confesión, no te la desisto? ¿Sí? No, entonces, los dos declaran, ¿no? Como si tuviera algún valor, como les digo, bueno, es un poco relativo. Pero tiene un riesgo, que es el que les quiero contar. Uno suele ir a las normas que regulan la confesional, pero a veces no mira las facultades que tiene el juez, que está en la audiencia, y que tiene la libertad de interrogar a las partes como quiere, a los peritos también, ¿no es cierto? Entonces ustedes van y le dicen, mira, aunque digas, para el juro como cierto te llamás María Eugenia, vos decís, no es cierto. Pero yo que tomo la audiencia de la persona que tengo acá, uno percibe la incomodidad de la gente. Para que jure como cierto que usted iba por la avenida Argentina conduciendo el rodado X. Y la persona mira, hay como un gesto humano, ¿no es cierto? No es cierto, no mira para otro lado así, porque le da una vergüenza. O sea, es difícil mentirle a alguien así, por más que no me está hablando a mí, digamos, directamente, pero es así como raro, ¿no es cierto? Es como incómodo. Pero bueno, obedece al abogado en el que confía, lo cual está muy bien, a su abogado, a su abogada, no es cierto. Bueno, y resulta que el juez, como tiene esa posibilidad de interrogar, le dice, pero señora, si usted no venía por la Nueva Argentina, ¿usted por dónde venía? Claro, se le quemaron los papeles, pobre persona, porque la instrucción que tenía era que nadie iba a salirse de ese libreto. Pero resulta que hay normas procesales que permiten preguntarle a las personas, ¿no es cierto? ¿Y usted por dónde venía? Y bueno, sí, por la avenida. Bueno, pues era cierto. Bueno, uno puede preguntar. ¿Y qué le dice el abogado si lo quiere preparar a su cliente para que diga, vos decía todo que no es cierto? Bueno, me parece que lo más sensato es entonces ajustar los hechos en la demanda de la contestación a lo que exactamente pasó y dejar a la parte que declara libertad de rezar al cielo que no diga algo indebido. Cuando la persona habla mucho y después la abogada empieza a transpirar, pues claro, se le desarmó un poquito la estrategia. Bueno, qué sé yo, hay veces que las personas meten un poco la pata, bueno, a lo mejor también es falta de hábito, ¿no? De preguntar y declarar, y si le pregunta el juez, hay personas que les encanta, y yo le quiero contar desde el momento uno, doctora, y cuenta todo, y bueno, y hay veces que uno decoró un poco los hechos, ¿no? Los mejoró, algunas cosas no las dijo, por no decir todo, no dice lo que parece importante. Bueno,
Entonces, tengamos cuidado con el tema de la declaración de la parte, ¿no es cierto? ¿Es necesario? Bueno, cada uno lo valorará. ¿Prueba? Bueno, prueba como reconocimiento. Entonces, más que probar, releva al otro. Por supuesto, ¿está obligado a declarar contra sí mismo? No, de hecho no jura, ¿no es cierto? No jura como el testigo. Bueno, eso respecto de la confesional. Respecto del daño moral, ¿se acuerdan que les dije si había algún psicólogo, a lo mejor en el auditorio, y conversábamos un poquito lo que les quiero decir ahora? Cuando ustedes aleguen, por ahí me salpico algunos temitas porque son los que fui pensando que a lo mejor en la práctica les podrían llegar a interesar. Cuando uno reclama un daño moral, hay esta cosa así como de escritor que tenemos los abogados, de a veces relatar lo que le pasó a la persona, a veces exagerar lo que le pasó a la persona, y a veces el capítulo de daño moral es una seguidilla, digamos, de conceptos y citas que no importan, ¿no es cierto? Yo no soy muy amiga de las citas, pero independiente de eso, que es un tema de estilo, cada uno lo ve, hay un tema con el daño moral, y es que uno tiene que decir qué le pasó a la persona. Supongamos que a nosotros nos gusta ser un poco creativos y decir, ¿usted qué le pasó cuando su hijo chocó? Siempre el mismo ejemplo, nos vamos a ir del ejemplo. Y nada, qué sé yo, la verdad es que estuve preocupado, el auto que todo ya no cerraba la puerta, entonces no lo podíamos estacionar en el centro, pagando cochera, mi hijo apenado, por suerte a mi mamá no le pasó nada, a mi suegra, que era lo que nos importaba, pero bueno, ahora me quedó el auto todo chocado y bueno, tengo la plata y la aseguradora no me lo paga, bueno, tengo preocupación, la verdad que yo estuve una semana sin pegar un ojo, no quiero ni comer porque estoy preocupado, y si no me lo pagan, ¿qué voy a hacer? Perdí un montón de plata, todavía estoy pagando el auto, ¿no? Esas cosas como habituales que le pueden pasar a una persona. Pero resulta que en la demanda ponen la persona se divorció directamente del estrés, se deprimió, ¿no es cierto? Cosas que aparte a uno, acuérdense que la valoración probatoria, ¿no es cierto?, ocurre en términos de la sana crítica, de manera integral, ¿no?, con el sentido común. A nadie que le choca si le pasa que se llega a divorciar. Y si le pasó es porque tiene otra cosa que no debe responder, ¿no es cierto? Pero supongamos que decidimos como estrategia, bueno, relatar una cosa un poco extrema. Y supongamos que elegimos la pericia psicológica como forma de probar el sufrimiento moral. Pero resulta que la persona llega al psicólogo y el psicólogo, que tiene una especialidad destinada a decir o a evaluar si una persona tiene una dolencia de índole psicológica, dice, esta persona es una persona sana, les voy a decir cualquier cosa, por eso pregunté si había a lo mejor alguien que me ayudara en el léxico, ¿no? Que tiene los recursos para aceptar la vida, digamos, con sus dificultades, con estas cosas que a veces uno se indigna, impotencia, no lo puede resolver. Bueno, tiene que depender de otro, de tiempos de otro. Bueno, esa situación, qué sé yo, está indignada la persona, pero no tiene ninguna dolencia psicológica. ¿Qué consecuencia tiene eso? Bueno, ustedes eligieron como estrategia describir el daño moral con una gravedad tal que lo sujetaron a una pericia psicológica. ¿Por qué gravedad tal? Porque que un sufrimiento de esa índole nos llegue a afectar psicológicamente tiene que ser, bueno, grave, ¿no es cierto? Y resulta que la pericia dice que la persona tiene los recursos para, digamos que no tuvo un daño de esa índole, un daño psicológico, ¿no es cierto? Que tiene los recursos, para, como les digo, para procesar, bueno, las desventuras, digamos, de la vida. Y entonces el juez, ¿qué hace frente a eso? Está obligado a rechazar el rubro. ¿Por qué? Porque fue planteado en unos términos de gravedad que no resultan de la prueba que eligió para probar. ¿Sí? Entonces es un tema para pensarlo, me parece a mí. Porque a veces no necesariamente el daño moral se vincula a la cuestión psicológica. Las personas pueden no tener ninguna dolencia de índole psicológica y tener sufrimiento moral, ¿no? Si la persona le dice, mire, la verdad no pegué un ojo, al final fue, no, justo tenía el chequeo, digo, ¿qué cosa? El chequeo anual y le dije a mi médico, mira, sabes que estoy tan preocupado, mi hijo chocó, no me lo arreglan el auto, estoy indignado. Bueno, mira, yo te voy a dar una medicación, toma solamente un par de días para poder relajarte, poder dormir, ¿no es cierto? Bueno, un informe de ese médico era suficiente, tal vez, digo yo, ¿no es cierto? Pero cuando exageramos un poco la nota y lo planteamos en esos términos de gravedad, y bueno,
la prueba elegida es una prueba que está suponiendo un daño muy grande, ¿no es cierto? Bueno, es un tema para pensarlo, por eso se los planteo. Es bastante frecuente sujetar la prueba del daño moral a la psicológica, y no necesariamente es la prueba adecuada, depende del caso, ¿no es cierto? Bueno, vamos entonces con nuestras reflexiones finales. Minuto que saco. María Las pruebas se Eugenia. piensan... Sí, perdón. María Eugenia, hay varias preguntas re interesantes. De acuerdo, termino una Dale, cosita y ya, porque termino dale. acá y lo pensamos ahí, lo hablamos después. Entonces, las pruebas se piensan en la estrategia del caso, lo que hablábamos, ¿cierto? Y se resuelven en la audiencia preliminar. Si ocurre que no tenemos una audiencia, por lo que fuere, lo va a hacer el juez directamente y por escrito, ¿no es cierto? Tiene que ser lo suficientemente claro para que el juez pueda evaluar, con lo que ustedes dijeron, que la prueba es necesaria y conducente. Entonces, la controversia procesal es lo que les puse acá, determina lo que se debe y lo que no se debe probar. Acordémonos de eso. La estrategia del litigio exige saber qué puedo probar, cómo lo puedo probar, qué alegará y probará la otra parte, de eso, y cómo lo valorará el juez. Y acá les marqué algo fundamental. Las pruebas nunca deben sorprender a la parte. Si la prueba sorprende a la parte, el caso está mal llevado. Fue mal encarado. Bueno, mal llevado, feo. Mal encarado. La estrategia está mal. Ustedes tienen que poder saber lo que la prueba va a decir. Si la prueba lo sorprende, el caso tuvo algún tema en su estrategia. Esa es para uno hacerse, ¿no? Como vamos a decir, el checklist. ¿Cómo me fue en este caso? Y la verdad que me sorprendió la vida. Acá no debe sorprender. No debe sorprender. Si sorprende es porque no usaron la diligencia preliminar, la prueba anticipada, ¿no es cierto? Algo nos olvidamos. A veces nos llegó el caso tarde, al borde de la prescripción, hicimos lo que pudimos. Bueno, está bien, de acuerdo. Pero fuera de esos casos hay que pensar. Y el juicio lo gana quien persuada al juez. Que la amiga tenga derecho, claro, no es que vamos a fomentar derechos, pero, digamos, la persuasión es. Entonces, acá viene lo del alegato. El alegato es un ensayo a la sentencia. Tienen que alegar. Claro, haciéndose cargo de la prueba que a veces no nos fue tan bien, también. Hay que alegar con todo, no elijo la prueba que quiero, porque el alegato es el proyecto de la sentencia. Lo que uno le dice, mire, usted tiene que sentenciar así. Y algún juez podría sentenciar haciéndose el tonto, y bueno, tomo esta prueba, entonces favorezco acá y al otro no. ¿No es cierto? El juez está obligado a fallar, pero tiene que valorar toda la prueba junta. Y si después la pericia no me cuaja con esto y esto no me cuaja con esto, y bueno, no es que uno analiza parcialidades, analiza todo, ¿no es cierto? Bueno, y iba a terminar con el tema de cómo se interroga al testigo, pero te dejo, Cari, el tema de las preguntas y después les cuento el tema del interrogatorio del testigo. Dale, buenísimo María Eugenia Grimau, buenísimo. Hay un montón de preguntas. Sí. Unas quedaron como ahí justo cuando empezaste el segundo tema con relación al tema de la carga dinámica y son varias. Dicen, ¿cómo se configura la prueba plena de un pago efectuado en el caso de que los pagos se hayan hecho por transferencia electrónica cuando lo que se paga son las cuotas de un crédito y éstas se transfieren a una cuenta bancaria abierta en la entidad bancaria acreedora? O sea, ¿cómo vos podés acreditar esos pagos, ¿sí? Que se hicieron por transferencia electrónica cuando lo que se paga son cuotas de un crédito y éstas se transfieren en esta cuenta bancaria abierta en la entidad bancaria que es la acreedora? De acuerdo. A ver, primero, uno tiene que probar cómo era la forma de pago pactada, ¿no? Entonces, ¿qué va a probar? Bueno, yo según el contrato, ¿no? Préstamo, vamos, yo tenía que pagar depositando en tal cuenta, ¿no? Porque el banco eso lo destinaba a tal cuenta, a tal rubro contable y le llegaba a la cuenta en donde van los créditos de los que tenemos que pagar. Cuando uno prueba la forma en la que ocurría el pago, lo pactado, ¿no? No la que yo elegí. Lo pactado era que yo tenía que pagar así. Y entonces tengo que ofrecer la prueba pertinente a acreditar que eso era lo pactado, que pagué donde debía pagar y que el destino del dinero, ¿sí?, elegido por el propio acreedor fue a donde él eligió.
Es decir, cuando uno está alegando que uno pagó, uno tiene que probar que uno hizo lo que le compete a uno. Si en el ejemplo también el contrato dice, porque el banco después ese dinero lo transfiere acá y allá y le llega allá, eso no es mi actividad de pagador, ¿no? ¿Qué me corresponde a mí? Probar eso, cómo tenía que pagar, y que lo hice de manera adecuada. El método del pago determina el tipo de prueba que necesito. Cuando uno hace, que vamos directo a la pericial, evidentemente por lo que estamos viendo, cuando uno ofrece una pericia, no nos olvidemos nunca que nosotros tenemos como profesión la de abogado. No somos médicos, bueno, hay abogados que tienen otras profesiones. Vamos a suponer esos casos de que no, que uno es solo abogado. Bueno, entonces cuando uno hace puntos de pericia hay que preguntarle a la persona que tiene la misma profesión que va a tener el perito. Porque si uno se equivoca en el punto de pericia, el perito no contesta lo que uno quiere, necesariamente, ¿no es cierto? Uno piensa que uno la tiene reclara, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene el hábito de escuchar algunos términos, pero realmente uno pregunta bien, ¿no es cierto? La otra vez hablábamos del tema ¿vieron la firma del postnet? Bueno, algunos postnet ya no, gracias a la pandemia nos pusimos en órbita en la tecnología, adiós gracias. Algunos postnet directamente no se firman, pero hay otros que uno pone el dedo, ¿eh? Ping, aceptar. ¿Se imaginan que si yo firmo, bueno, que tengo un lápiz, con la lapicera, no es el mismo el trazo que si yo lo hago con mi dedo en una pantalla? Entonces, la prueba de la firma y la autoría se hace en una pericia caligráfica común. Bueno, no, no necesariamente. Eso me puede llegar a acreditar algunas cosas, pero no la autoría. Entonces, depende del hecho que tenemos que probar, es la prueba que tenemos que elegir. Y ahí no hay una carga dinámica de prueba ni una inversión de la carga probatoria. Yo tengo que probar que hice el pago donde debía hacerlo, porque así se pactó. No sé si responde lo que me preguntaron. Está perfecto. Después otra pregunta, hay varias. Daño punitivo en el caso de que quede probado el dolo. ¿Qué forma tienen de cuantificarlo, el daño punitivo? ¿Cómo se cuantifica el daño punitivo cuando ya queda acreditado el dolo? Sí. Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta que les pueda dar una pauta objetiva. La verdad es que cuando uno tiene que valorar el daño punitivo, uno un poco analiza qué daño sí prosperó, ¿no es cierto? Es decir, el daño punitivo ocurre cuando, en mi criterio, cuando la conducta del proveedor, vamos a poner en términos de la Ley de Defensa del Consumidor, es deliberadamente dañina, ¿no es cierto? No cuando es negligente, ¿no? Es cuando, a sabiendas que produce daño, eso que me decían del dolo, elige hacerlo. No porque sea un malvado, sino porque finalmente tomó decisiones dañosas y le importó poco, no lo analizó, qué sé yo. Pero pudo resolverlo y eligió no hacerlo. Bueno, esa conducta, el daño punitivo de eso, uno, qué sé yo, es como el daño moral. Uno se mira a uno mismo como juez. Bueno, cuando analicé el daño punitivo de esto, ¿cómo lo valoré? Y lo valoré en 10. ¿Y es comparable este caso? Es decir, uno trata de ver cuál es el daño, digamos, directo, por decir en términos de la Ley de Defensa del Consumidor, que prosperó, y un poco lo usa uno de parámetro. Es como el daño moral, uno usa el daño material como parámetro. La verdad, si me preguntan cómo lo hago, depende del caso en realidad. Hay veces que uno ya resolvió casos idénticos, ¿no es cierto? Y entonces uno se usa a uno mismo de parámetro. ¿Y qué pasó con la cámara? Uno trata de mirar un poco lo que hacen los otros jueces. Bueno, un poco es así. La verdad que son esos daños que no tienen fórmula objetiva. Buenísimo, gracias. Otra pregunta, ¿cómo funciona la dinámica de las cargas probatorias con el principio de inocencia, con la obligación de generar prueba en contra del demandado? Una pregunta. ¿Sabes que no entendí? Perdón, no entendí. ¿Cómo funciona la dinámica de las cargas probatorias con el principio de inocencia? Es como que quien pregunta está diciendo, yo
tendría que generar prueba en contra de mí mismo, con la obligación de generar prueba en contra del demandado. Si No, hay no, alguna cuestión no, con el principio de inocencia. no funciona así la carga. Si interpreto bien la pregunta, no. La carga dinámica lo que hace es que, supongamos el daño los daños derivados de la mala práctica médica, el ejemplo que yo puse, Sí. supongamos que yo dijera, bueno, voy a aplicar la norma del Código Civil y Comercial y vamos a aplicar la carga dinámica. Bueno, entonces, usted prueba la culpa que alega el otro y usted prueba la no culpa. Uno no prueba la culpa propia. No existe eso procesalmente, digamos. Que después la prueba salga así, bueno, pero uno no encara la prueba tendiendo, o el juez le dice, bueno, usted pruebe que fue torpe. ¿Me entiende? No sé si me estaba preguntando eso, pero no existe, o sea, el dinamismo de la carga de la prueba dice que vamos a exceptuar este caso y la prueba de este caso del principio general de que prueba el que alega. ¿No es cierto? Yo que alegué que el otro actuó mal. Bueno, acá vamos a hacer un poquito al revés. Pruebe usted que esto actuó bien, sería, ¿no? Para que un ejemplo un poco más llano. Así es, exacto. Perfecto. Bueno, una pregunta bastante compleja. ¿Qué tiempo lleva un juicio de usucapión? Re compleja. Y los tiempos míos ustedes lo saben, los tiempos de ustedes yo no lo sé. Claro. Claro, los tiempos del juzgado ustedes lo saben, cuánto tengo para sacar una providencia simple, una interlocutoria, y si no lo hago tienen el remedio para resolverlo, y disculpa, ¿no? A veces uno no alcanza a hacerlo por distintos motivos que ninguno le es imputable al abogado. Pero los tiempos del proceso los elige un poco la parte, ¿no? Y bien. bueno. Después hay una pregunta re interesante que a mí me pareció muy llamativa. ¿Cómo incorporamos WhatsApp y mail en los procesos? ¿Cómo respaldamos esos chats? Y bueno, pregunta con pericias técnicas, informes. Y bueno, en la medida que eso ocurre cuando el otro lo desconoce, ¿no es cierto? Yo lo que veo en general, yo no tengo ahora en mi memoria, no me viene ningún caso que yo haya resuelto atribuirle a alguien un WhatsApp, no tengo en mi memoria, creo que no, si no calculo que me acordaría, pero en general lo que tratan es de acreditar que ese número telefónico corresponde a una persona determinada y de evaluar o tratar de peritar lo que provino de ese número, porque es muy difícil decirle a un perito, no sabría yo la especialidad, no sé, por eso digo, la averiguación de la prueba es de la parte, ¿no es cierto? La verdad es que si me preguntan a mí, no sé cuál es la especialidad concretamente, pero uno no podría decirle, perítele el celular al otro, ¿no es cierto? Es hasta imposible, digamos. Uno se hace peritar el propio, con los mensajes que recibió de un número determinado que tengo que probar que proviene que le pertenece a esa persona. Creo yo que eso es lo adecuado. Eso no deja una huella como la huella dactilar, digamos. Pero ningún caso se dirime solo con WhatsApp. Es decir, tiene como un contexto probatorio, es lo que les decía recién. Uno no valora las pruebas de manera independiente. Perfecto. Gracias, María Eugenia. Y una última, no desconozco la póliza. ¿Cómo puedo cuestionar el monto de la póliza? El monto de la póliza en un contrato obligatorio de seguro obligatorio está en la ley. No lo podría. Claro, los seguros de responsabilidad civil tienen un régimen especial. Ese régimen se integra con resoluciones de la SUPER, ¿no? De la Superintendencia Nacional de Seguros. Y esas normas establecen cuáles son las sumas que se corresponden a los seguros obligatorios y los seguros voluntarios. Entonces, desconocer la suma significaría decir, el límite no son 4 millones, son 20. Bueno, ¿y de dónde surgieron 20? Es decir, no basta el desconocimiento, porque el desconocimiento tiene que ser fundado, ¿no? Entonces supongamos que, vamos a decir cualquier cosa, que el límite del obligatorio sean 4 millones y viene una póliza que dice 6.000 pesos. Vamos a decir cualquier cosa, no importa, vamos a analizar solamente cómo ocurre. Ajá. Y entonces el actor, ¿no? Viene y dice, mire, la póliza está muy bien, todo muy lindo, pero la suma que usted puso violenta la norma, porque la norma al momento de emisión y vigencia de la póliza tenía un mínimo que no es disponible, y es este mínimo, ¿no es cierto? Eso surge de la ley.
Pero desconocer la cuantía de una suma asegurada, porque a mí no me conviene y no me da la cuantía de lo que yo pretendo que me paguen, no funciona así. No es así. Es un documento, digamos, que emana de normas, no de la libertad de la contratación. Uno va a contratar el seguro de autos y ¿cuál querés? ¿El de la responsabilidad civil o el que además te agrega, no sé, la rotura, los cristales, las roturas parciales, conos y franquicia? No, a mí dame el obligatorio, qué sé yo. Bueno, eso cuesta tanto. Y cuesta, en todos lados cuesta lo mismo, porque la suma asegurada es la misma. O sea, el máximo de la suma asegurada es siempre la misma. Y la póliza, la cuantía, ocurre en función del máximo que podría llegar a pagar la aseguradora. Tal cual. Si uno le pone otras cositas, que ahí integra lo voluntario del seguro, bueno, tiene otra cuantía, depende del valor del auto, bueno, depende de un montón de cosas. Perfecto. María Eugenia, acaban de agregar una pregunta, te la hago así ya vamos viendo. ¿Es posible probar en contra de las cláusulas predispuestas en los contratos de locación, tales como las que dan formalmente cuenta del buen estado de una vivienda o un local en el clausulado del contrato de locación? En todas las cláusulas del contrato de locación. Ajá. O sea, podemos probar Bueno, en sí, contra de esas cláusulas predispuestas. Acá pensemos una cosa. Cuando uno firma un contrato, lo que uno firma es lo que uno asegura. No es una cláusula predispuesta. Esa no es cláusula predispuesta. Acuerda. Yo quiero alquilar un departamento, ¿no? Voy a la inmobiliaria y le digo, mire, yo quiero un departamento preferentemente en este barrio. Ah, sí, tengo uno. Listo, ¿lo podemos ir a ver? No. No vamos a poder ir a verlo porque está el pintor. Ajá, pero venga y firme el contrato. Bueno, y yo voy y firmo el contrato que dice que está en buenas condiciones. ¿De quién es la responsabilidad? La responsabilidad individual sigue existiendo en nuestra ley. O sea, eso no es una cláusula predispuesta. Es que yo firmé sin mirar. ¿No es cierto? Bueno, supongamos, eso no ocurre habitualmente, pero bueno, pero no, sabe que yo no firmo ningún contrato si no lo veo. Bueno, vamos a verlo, listo. Y bueno, está pintado, pero el baño está descascarado, la cocina se le caen las perillitas, está quemada la tapa del horno, ¿no? Entonces uno mira el contrato y dice, en perfectas condiciones. Bueno, no, pero yo lo alquilo, pero si acá le aclaramos que el horno está quemado, que la perillita no anda, que está descascarado el baño. Porque después yo me voy y resulta que esto a lo mejor trasciende una cuestión de uso y después tengo un conflicto y no tengo ganas. Lo aclaramos, no se lo puedo aclarar. Bueno, le agradezco, dato inmobiliario, ¿no es cierto? Pero si yo a pesar de eso lo firmo, eso no es una cláusula predispuesta, es que yo estoy admitiendo un hecho de la contratación. Entonces no es que uno prueba en contra de la cláusula predispuesta, eso no es una cláusula predispuesta. Es que yo firmé que eso estaba bien, y eso tiene más valor que nada. Después uno dirá, bueno, no, pero yo no sé, se me violentó la voluntad por un vicio de los previstos en el Código Civil, ¿no es cierto? Eso es otra situación, que no tiene que ver con la predisposición, sino con la validez del acto jurídico, ¿no es cierto? Bueno, me quedaría el tema de los testigos. No sé si hay alguna otra pregunta, Cari, si no, nos Mira, faltaba el hay tema una pregunta, pero es vinculada a acción de filiación de familia, pero vamos a tener el módulo de familia. No sé si se refiere al daño moral y la acción de filiación. No sé si lo dejamos para el módulo de familia y a la ¿Me preguntas a mí? Sí, porque dice hay que probar el daño moral en una acción de filiación, 30 años de falta de reconocimiento paterno-filial. Esa es la pregunta que incluso la han repetido, por eso la vuelvo a hacer, Claro, pero en realidad sí, está bueno para también incorporarlo en el módulo de familia, este tema. Me interesa. Sí, en realidad eso depende, ¿no?, del caso. Hay varios de esos casos que nosotros tenemos tramitando en la justicia civil. A mí me parece que lo más importante en esos casos es poder establecer qué pasó después que la persona supo quién era su padre, su madre, bueno, su padre también, ¿no es cierto? Es decir, una persona puede estar feliz en su vida y un día advertir que necesita reclamar la filiación. Ese dato, ese momento, es el que determina qué pasó con la persona. No sé si es de los que se infieren. Es una situación triste, digamos, ¿no? Tener que reclamarle a alguien que aún no lo reconozca. Pero también pudo pasar que el otro nunca supo. ¿No es cierto? Entonces, no solo es desde el punto de vista de la persona que no obtuvo el reconocimiento oportuno. A lo mejor esa persona dice, yo de haber sabido, vamos a suponer cualquier cosa, no hubiera tenido problema
y hubiera intervenido en la crianza, y bueno, y en el cariño familiar, pero no lo supe, nada, por ninguna situación extraña. Entonces, a veces hay daños que uno dice, bueno, y sí, no ser reconocido es muy penoso, por supuesto que lo es, pero depende de cada persona en qué contexto ocurrió. No sé si lo inferiría, depende del caso en realidad. La verdad es que no me animo a decirlo, que lo podría inferir sin duda. Me parece. Lo último que pues ya estamos al borde del horario. Sí. ¿Quieren que hablemos del tema de los testigos o ya? Todos acá están y todas excelente, están, pero gracias, muy buena las... No, sí, todos sí te ponen acá. Así que bueno. Sí, María Eugenia. Bueno, sí, bueno, sí. Gracias. Ay, sí, aparte digo que dar una charla por Zoom es, bueno, uno confía que están, ¿no es cierto? Están. No, hay 132, somos 132 oyentes, María Eugenia. Ay, bueno. Bien, muy bien. Les agradezco entonces si les gustó, y si les pareció que no, bueno, sí. Nada, son temas para reflexionar también. Así que de todos modos la atención está muy agradecida. Sí. Bueno, el tema de los testigos que les quiero contar, a mí me parece que en la práctica es importante saber. Hay una dinámica, que ya la tenemos hace unos añitos, y es que las audiencias se filman, ¿no es cierto? No sé si litigan, y si litigan, si lo hacen en el fuero civil, pero bueno, yo filmo hace muchos años, desde el 2011, pero bueno, ahí pudimos ahí entrenarnos un poquito. Cuando llegó la Oficina Judicial Civil, año 2016, abril del 2016, eso ya fue general para todos, ¿no es cierto? Bueno, entonces filmamos todas las... ¿A qué viene mi cuento de la filmación? La dinámica del interrogatorio del testigo no es la misma cuando se filma que cuando no se filma. Yo la verdad es que me van a perdonar, no sé si en los otros fueros se filma, yo creo que todo se filma, pero no estoy muy segura. Pero a lo mejor el abogado litiga en un fuero que, no sé, en los laborales se filma, no sé, en familia, la verdad, ahí no lo sé. Bueno. Cuando uno llega a interrogar a un testigo, vieron que cuando uno interroga a la persona, yo las testimoniales en general las tomo yo, si vienen las dos partes, ¿no es cierto? Si está el testigo solo y solo está el que le pregunta, que es el que lo ofreció, yo no estoy, porque la verdad es que ahí estar como de florero mirando así no tiene mucha riqueza, ni es muy relevante a veces, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces un poco le elijo, esa es la verdad. Pero cuando están las dos partes, en general la tomo yo. Bueno, entonces cuando uno le pregunta a las personas, le pregunta, lo primero, aparte de sus datos, uno juez, ¿no? O vamos a decir juzgado. No el abogado. Le pregunta, aparte de sus datos, las generales de la ley. Bueno, la forma adecuada, poroto para mí, perdón, es interrogar datos de la persona que después nos permiten inferir si el testimonio es más o menos creíble o está un poco interesado, porque, bueno, testigo, justiciero, ay, ¿no? Ay, a mí me pasó lo mismo, ojalá que vos tengas suerte, yo voy y declaro, ¿no? Las personas tenemos distintas motivaciones, no necesariamente que mintamos, que a veces nos influyen las experiencias, digamos, ¿cierto? Bueno, entonces, se le pregunta si conoce a las personas, a tal persona, ¿los conoce? Sí, ¿de dónde los conoce? Bueno, compañeros de trabajo, amigos de toda la vida, es mi vecina, es la hija de mi amiga, es el hijo, bueno. Va diciendo la relación, uno se va haciendo como una composición, ¿no es cierto? Eso es necesario. Mientras uno hace eso, el abogado está muy concentrado en el interrogatorio escrito que preparó el día antes, cuando hizo la demanda, cuando hizo la contestación, y de golpe no fue muy atento en qué pasa con la declaración del testigo después de todo lo que pasó entre que demandé o contesté la demanda hasta este momento de la audiencia. Pasaron pruebas, ¿no? Pasaron reconocimientos, y está pasando esto que lo distrae, porque la dinámica de hablar en la audiencia sin la espera de, espera un minutito, y escribo, ¿no es cierto? Ese tiempito que me daba escribir, ¿cómo dijo doctor que le va a preguntar? Para que diga el testigo dónde estaba parado el día tal. ¿Dónde estaba? Para que diga el testigo, bueno, el testigo ya pensó lo que iba a decir, y el abogado tiene más aire en el tiempo, digamos, para respirar y prepararse para la pregunta. Entonces, mientras uno interroga a las generales de la ley, que es básico
para cuestionar o no al testigo, a su memoria, a sus motivaciones, ¿no? Al valor que le vamos a dar después a su declaración, uno está un poquito más concentrado en el interrogatorio escrito, que yo nunca saco el sobre, porque a mí no me importa lo que es el interrogatorio escrito, salvo, bueno, el que lo ofreció, sacamos el sobre y preguntamos lo que se dijo. Termino de preguntar las generales de la ley, ¿no es cierto? Que le pregunto si tiene un interés. Hay personas que eso a veces los confunde. Bueno, yo sí tengo interés. ¿Y cuál es su interés? Bueno, nada, que tenga suerte. Bueno, está bien. Uno le dice nada más que eso. Bueno, interroga, doctor. Primero pregunta el que ofreció. Esa es la mecánica. Después pregunta el que no ofreció. O, si ofrecieron los dos, elegimos a uno. Digamos que es así. Bueno. Sí, para que diga el testigo si conoce a la persona. Y entonces yo, con cara así de, bueno, ya lo contestó, doctor. ¿Y qué dijo? Y bueno, me dijo, esté atento, porque cuando se filma no puedo rebobinar. ¿Me entienden? No es cuando era escrito. Yo soy abogada hace muchos años, ya nos dimos los años, y entonces no es que yo, me deja ver y uno se daba la vuelta y chusmeaba. Que era compañero de trabajo. Desde el 2000. Y este año fue fue en el 93, ¿por qué lo ofrecí? También pasa eso, ¿no? No, bueno, qué sé yo. A veces pasa. Bueno. En la filmación eso no ocurre. Bueno, ¿lo contestó? Sí. ¿Qué dijo? Sí, que era el compañero de trabajo, ¿no? Bueno, listo. Para que diga si conoce a la demandada, también lo contestó. Bueno, entonces ya, ¿qué pasa? ¿Por qué la dispersión? Porque hay como un tema que está concentrado en lo que escribió que le iba a preguntar. Y en la forma que escribió que iba a preguntar, ¿no? Entonces no les quiero cargar las tintas ni los estoy criticando, pero les pasa a todos. Porque la gimnasia de la filmación y la velocidad de hablar tiene una dinámica en la que uno a lo mejor no lo pensó que podía pasar así. Entonces, de última, uno termina las reglas de la ley. Doctor, su testigo. Doctora, su testigo. Deme un minuto. Todo el tiempo que necesite. Entonces uno puede... dijo esto. Entonces empieza. Desisto de la 1 a la 5. Como si yo mirara un interrogatorio. Pero si a mí no me... Haga lo que usted quiera. No me desista de nada. Pregunte lo que usted quiera. ¿No? Bueno. Para que diga el testigo si el día tal, ¿no? Primera objeción, listo, afuera el testigo. Quiero decir, la dinámica de la audiencia filmada con el testigo es muy distinta. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Siempre. Segunda cuestión de los testigos. El testigo es testigo. No existe la calificación testigo de reconocimiento. ¿Sí? Uno lo hace y uno lo acepta. El testigo es testigo. ¿Por qué se los digo? Porque a veces dice, testigo de reconocimiento, entonces no le va a preguntar. Sí le va a preguntar, si tiene ganas, ¿no? Entonces se sienta la persona y dice, bueno, no, pero es para que reconozca. Bueno, ¿qué documento le vamos a exhibir? Bueno, se acercan los abogados, listo. Este documento, léalo. ¿Qué, lo firmó usted? ¿Usted lo hizo? ¿Lo confeccionó usted? ¿Es su firma, es su letra? ¿Usted intervino ese día? ¿Estaba? Sí. Bueno, yo lo voy a interrogar. No, le dice la otra parte. Usted lo ofreció solo para reconocer, ¿no? Yo he tenido objeciones de ese tenor en las audiencias y la verdad es que están mal formulada la objeción y no es admitida. ¿Por qué? Porque el testigo es testigo. Lo ofrecí como testigo. Si dice que le voy a exhibir la foto. No puede, porque usted no dijo que iba a reconocer. Sí puede. ¿No? Supongamos, hicimos el peritaje con las fotos que no tenían intervención de escribano. De acuerdo. Quedamos flojetes, ¿no es cierto? Ya dijimos qué pasa con un peritaje hecho con fotos que no tenían. ¿Usted estuvo en el lugar del hecho? Sí estuve. Le voy a exhibir unas fotos. ¿Cómo no? Entonces, uno busca las fotos, a veces las tengo, estoy corriendo a buscarlas, listo. ¿Qué le mostramos? Muéstrele esas fotos. ¿Usted reconoce el lugar? Ese es el auto gris que manejaba el actor. Le llegan a preguntar así, yo no voy a decir nada, a lo mejor la otra parte tampoco dice nada, esa pregunta y esa respuesta, vamos a decir, no tiene ningún valor. Si ustedes le dan la respuesta, lo inducen, ¿cierto? Eso, yo capaz que no diga nada, pero después para mí, le pregunto, no tiene ningún valor, ¿cierto? Pues lo induje. Bueno, esa foto, ¿usted reconoce el lugar? ¿Reconoce ese auto? ¿Sabe de quién es? ¿Sabe a qué se refiere esto?
La verdad que no, ni me acuerdo el color de los autos. Yo, para mí, esto había sido con un pino atrás, acá, y no sé, un álamo. No lo puedo ubicar. Bueno, listo, no lo pudimos reconocer. O a lo mejor, sí, exacto, es lo que le decía, ese es el auto que yo vi. No me acordaba el color, pero bueno, seguiría la foto y seguiría, escribí, listo, no me acordaba, pero sí, es ese. Y entonces ya me entusiasma, se entusiasma el abogado, le pregunta, ¿y esta? Sí, y esa es la señora, el señor, el chiquito que iba atrás, la señora que vino, que habló conmigo, ¿no es cierto? Entonces, la prueba testimonial, como les decía recién, es una prueba que es muy relativa en cómo incide en la solución del caso. Depende de lo que quiera probar. En general es una prueba, bueno, más o menos, ¿por qué? Por la subjetividad, por cómo lo interrogo. ¿Por qué le pasó al abogado, a la abogada cuando le estaba preguntando? El abogado que queda duro, ¿no es cierto? Bueno, desisto de la 1 a la 5, sí. Bueno, para que diga el testigo qué color era el auto. Qué sé yo, no me acuerdo qué color era. Para que diga entonces el testigo si el auto color gris es el que venía por la derecha. Es decir, ¿qué va a pasar con esa valoración? Está bien, ya uno, bueno, va a estar ahí molestando al abogado como pregunta, pero después resulta que uno cuando vuelve a ver el video, ¿no? O cuando uno ve el video si no estuvo, bueno, esto no sirve para nada, realmente no me resuelve nada. ¿Por qué? Porque entre que la persona tiene su subjetividad cuando declara, más la cosa que uno piensa que si le digo que así sutilmente nadie se va a dar cuenta, y sí, bueno, uno lo advierte, ¿no? Entonces, bueno, es una prueba, digamos, que es más o menos porque declara una persona con su memoria, sus subjetividades, y porque la forma en la que se interroga, bueno, también puede tener algunos intereses, algunas cosas que tal vez fueron formuladas de forma así, que a uno no lo deja valorarlo limpio, como si lo que declarara fuera, ¿no?, un informe, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso pasa un poco con la prueba testimonial. Y lo último, ya estamos, y me echaron, ¿sí? Son las 8:05 según mi son, es el tema de la preliminar. Si alguno tuvo audiencia conmigo ya saben lo que pasa, y si no les digo que me parece que uno tiene, lo del testigo excluido en la tacha móvil, que uno tiene que pensar para esa audiencia, ¿para qué quiero la prueba? Porque por lo menos en mi caso, si yo tengo oportunidad de conversar con los letrados y con las partes, bueno, ¿qué prueba necesitamos? ¿Para qué la necesitamos? Esas preguntas tienen que tener respuesta en ese momento. Entonces, cuando uno va a la audiencia, todo el público en general de esta charla son jóvenes abogados, generalmente son los destinatarios de ir a las audiencias, no siempre va el que hizo la demanda, el que contestó. La respuesta, yo vengo de gestión, doctora, no tengo la más pálida idea, merece todo mi reproche, se lo diga o no se lo diga. Uno es abogado, uno está a cargo del caso, aunque sea solo en esa audiencia, y tiene que poder tener las respuestas, porque es el caso de la persona, no como queda el abogado frente a mí, digamos, esto no es un tema personal, ¿no? Cada uno es como es, listo, pero en el rol que a cada uno le toca, yo tengo que poder preguntarlo y el abogado tiene que poder responderlo, tiene que manejar su caso, ¿no? Y acordémonos que después al final hagamos la lista. ¿Nos sorprendió la prueba? Sí, bueno, entonces ahí le erramos, ahí tenemos que resolver esa cuestión. Y lo del testigo excluido y la tacha que les decía es, cuando un testigo dice que es pariente en línea directa, como dice la ley de los excluidos, no se toma la declaración. No se toma la declaración. Cuando a un testigo le corresponden las generales de la ley, ¿no es cierto? Es decir, que todo, ¿usted lo conoce? Sí, amigo íntimo, me cuenta todo, todo lo sé, soy un testigo de oídas. Ese testigo no es excluido y no tiene tacha en nuestro sistema neuquino. Es decir, que no es un testigo que yo lo tacho, es una persona que declara y que después valoro el testimonio teniendo presente que está muy influido por circunstancias que hacen que sea dudosa la veracidad del testimonio. ¿No es cierto? Entonces no es lo mismo, ¿no? El excluido, en el momento, ¿usted qué es? Hijo, no le puedo tomar la declaración, dejo con nota, pum, pum, listo, se fue testigo. No declara. ¿Por qué? Porque la norma dice, no lo dice, la razón de ser de la norma del testigo excluido es no violentar la relación familiar, porque a lo mejor debe declarar, digamos, y favorece a su pariente, pero a lo mejor no
¿no es cierto? En todos los casos la ley dice, bueno, mejor preservemos la unión familiar, la concordia, y entonces ese testigo no declara. En algunos códigos más modernos eso ya no existe, a veces es el único testigo posible, ¿no es cierto? Bueno, pero no es el caso. Pero bueno, nosotros no tenemos sistema de tacha, así que al testigo que le corresponden las generales, lo dejamos así y declara. Después se valorará la parte en el alegato y uno en la sentencia, qué tan importante, ¿no? Y serio y creíble, digamos, que es ese testimonio. Bueno, de acuerdo, yo no tengo, no sé si quieren algún otro tema, y si no, les agradezco mucho la atención.